Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 16. Los días de espera del Rey de la Noche fueron insoportables. Sabía que venía, el cuervo de tres ojos me mantenía al tanto de sus movimientos, y aún así era una tortura esperar al bastardo. Leaf aún no se ha sacrificado, aparentemente estaba esperando que el Rey de la Noche llegara para hacer el sacrificio. Y para colmo de toda la mierda que se estaba acumulando para el futuro cercano, mi esposa venía al lugar más peligroso de la Tierra en ese momento, el norte. ¿Puedes vencer a ese cabrón?, preguntó Tormund. Bueno, no es cuestión de si, tengo que vencerlo, aunque demuestre ser más fuerte, lo venceré, respondí. Bueno, me pateaste el trasero de un solo puñetazo, así que quiero creer que puedes, rió Tormund. Si sobrevivimos a esto, encontraré una mujer monstruosa, grande, musculosa y fuerte, y la haré mía. Miré al salvaje con diversión. Si sobrevivimos, tengo a alguien en mente para ti, quién sabe, podría gustarle, me reí entre dientes, preguntándome si sin Jaime, Brienne se enamoraría de él. Es una promesa. Sonrió Tormund. Sí, asentí con una sonrisa. Bueno, estiraré las piernas un poco, si me necesitas. Un frío gélido invadió mi cuerpo como nunca antes, hasta el punto de que casi parecía miedo. ¿Están cerca?, murmuró Tormund, sujetando fuerte su hacha. Esos cabrones están cerca. Antes de que tuviera la oportunidad de procesar el sentimiento que me había invadido por un breve segundo, apareció el cuervo de tres ojos. Están a un día de distancia, afirmó el cuervo. Esa maldita sensación de frío era ese bastardo exhibiendo su poder impío de no muerto desde lejos. Bien, bueno, no era el único que tenía cosas que exhibir, lo estoy esperando. ¿Tienes agallas?, rió Tormund. Me encanta. Luchar contra la muerte sin miedo. Eres como una versión mía mucho más fuerte y joven. No, simplemente no, puse los ojos en blanco mientras me alejaba. Es innegable. Gritó Tormund mientras me alejaba. Genial, justo lo que necesitaba. ¿Alguien más raro que Oberyn, Uck? ¿Tormund está poniendo a prueba tu paciencia?, preguntó y grité con una sonrisa burlona. Sí, pero también no, solo está siendo molesto, me reí entre dientes. Así es, Tormund, dijo y grité encogiéndose de hombros. Por cierto, tenía una pregunta, quería preguntarte. La miré por un segundo, preguntándome cuál era la pregunta en su cabeza, antes de asentir. Claro, adelante. ¿Cuál es tu plan con nosotros, después de este final?, preguntó y grité. Una pregunta muy válida. Su gente eran enemigos notorios del reino, algunas de las tribus salvajes, eran conocidas por asaltar aldeas, otras por comer gente, y algunas, bueno, algunas deberían estar felices de que el Rey de la Noche las matara, porque yo las habría torturado. Supongo que depende de tu gente. Murmuró y grité confundida. No tengo nada en contra de su gente, claro que incluso admiro a algunos de ustedes. Pero hay cosas que simplemente no puedo permitir, dije. Comer gente, asaltar y, por supuesto, secuestrar a otros, obligarlos a casarse con miembros de la tribu. Es nuestra manera, dijo y grité en tono defensivo. Bueno, si ese es tu camino, entonces el único destino que le espera a tu gente es la extinción, dije con tono frío. Así que tu única posibilidad de sobrevivir es obedeciendo. Mi pueblo no se arrodilla, no conocemos ningún rey, replicó y grité a la defensiva. La miré divertido. Creo que hay un problema de comunicación entre nosotros, déjame solucionarlo. Tu gente se arrodillará o morirá, no hay punto medio, o estás conmigo, o contra mí, eso lo decides tú. Y grité me miró, la ira brillaba en su rostro como luces de Navidad. Mi gente, los pocos que quedan, no son una amenaza para ti, no comemos gente, sobrevivimos principalmente cazando, y asaltando de vez en cuando, lo único que queremos es la verdadera libertad. Estás en mi reino, y acatarás mis reglas. ¿No te gustan? Puedes irte y pudrirte, no me importa si la forma ancestral de tu pueblo es saquear, porque, si decides saquear y quebrantar mi autoridad, cazaré a todos los salvajes, borrando a los de tu especie de la faz de la tierra. Si quieres libertad absoluta, por supuesto, ve más allá de mis fronteras, pero dentro de ellas, obedecerás, dije, sin dejar espacio para más conversación. Si quería continuar su vida como le habían enseñado, encontraría su fin más pronto que tarde. Eres duro con quienes se oponen, comentó el cuervo de tres ojos mientras caminaba. Quizás tengas razón, quizás debería pedirles algo como, por favor, no rompan mis reglas o me enojaré, bromeé.
No le pido que me chupe la polla, solo pido que ella y su gente entiendan que tienen que acatar mis reglas, si quieren permanecer bajo mi reino, y que si las rompen, tendré que matarlos, y eso aplica a todos. Si el maldito Ned Stark empieza a saquear y violar gente, lo mataría sin dudarlo. No se arrodillarán, afirmó el cuervo de 3 ojos. Ellos, espero por su bien que no rompan mis reglas, me encogí de hombros. Además, confío en que verán lo mal que están, y se atendrán. Después de todo, los Dothraki se arrodillan, y eran la cumbre de la mierda de seres humanos. Ya veo, dijo el cuervo de 3 ojos. Oberyn Martell, desde el punto de vista bueno, tuve una buena vida, follé mucho, bebí mucho, disfruté de cada placer que la vida tenía para ofrecer y más. En el fondo sabía que no podía quejarme, había hecho todo lo que quería, había vengado a Elia. Bueno, Ronard lo hizo, sin embargo Elia había sido vengada. Había visto a mis hijas crecer hasta convertirse en mujeres que inspiraban miedo, y bueno, mi vida estaba completa. Bueno, casi, hice una promesa en cuanto conocí a Ronard, un niño lo suficientemente joven como para ser mi hijo, le prometí a los dioses que si me ayudaba a vengar a mi familia, lo serviría para siempre, protegiéndolo. Siendo justos, en ese momento no sabía que fuera capaz de darme una paliza con una sola mano, pero aún así, cumplí mi palabra. Padre, ¿le crees?, preguntó Vara mientras cabalgábamos hacia el norte. Sí, quiero decir, es incombustible, tengo que creerle. Me encogí de hombros. Bueno, me decepcionaría mucho si muero y no lo he podido montar. Tiene pucheros. ¿Tan molesta soy? Me reí entre dientes. Por favor, por amor a mí. Deja de hacer eso, la reina me va a dar una paliza si sigues coqueteando con su marido. Ella simplemente no puede procesar que hay un hombre que puede resistirse a ella. Nymeria puso los ojos en blanco mirando a su hermana. Simplemente se está haciendo el difícil, se burló. Tiene. Sí, claro, lo que te ayude a dormir, hermana, sonrió Vara. Y así mis queridas hijas comenzaron a discutir, y yo no pude evitar sonreír sabiendo que este podría ser el último momento que tuviera para disfrutar de cosas tan simples. Las últimas 24 horas de espera fueron insoportables, y sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Mientras las oleadas de soldados no muertos se posicionaban, no pude evitar mirar con incredulidad. Su ejército eclipsaba al mío en número. Gigantes, arañas de hielo y más, con el 80% de su ejército siendo nada más que esqueletos andantes, lo que significa que había resucitado incluso a aquellos que habían muerto hace mucho tiempo. Y aún así, el Rey de la Noche no estaba por ningún lado. ¿Dónde demonios está?, murmuré mientras caminaba alrededor del muro. No puedo verlo, hay demasiados, se quejó el cuervo de 3 ojos. Ya lo veo, suspiré. Ya viene, dijo Leaf, respirando profundamente. Comenzaré el ritual, te compraremos todo el tiempo que podamos intercambiar por nuestras vidas. Muy bien, asentí sin prestarle mucha atención. Ronard era su voz, el tono oscuro y escalofriante que había plagado mis sueños con pesadillas, enviando escalofríos por mi columna vertebral. Por fin nos conocemos. Tomando una respiración profunda, me giré para mirar más allá de la pared, y vi al monstruo acercándose lentamente a la pared. No puedo decir que sea un placer, escupí, lo suficientemente fuerte para transmitir el mensaje. La muerte es inevitable, soy una calamidad, no puedes cambiar, declaró el Rey de la Noche. Solo acepta la muerte y detén esta lucha. Ya veo, bueno, aquí está mi contraoferta, grité para que mi voz pudiera llegarle, que te jodan. ¿De verdad crees que tienes alguna posibilidad?, suspiró el Rey de la Noche. Entonces déjame mostrarte la verdad. Con eso, chasqueó los dedos, justo después de que un enorme dragón planeara sobre su ejército de no muertos y aterrizara junto a él. Era evidente que el dragón era al menos 4 veces más alto que la pared, aunque yo había notado algo. ¡Santo diablos! Siseó Neltarion, viendo al enorme dragón desde lejos. No tenía ninguna duda de que en un enfrentamiento físico, Neltarion sería ampliamente superado por esa cosa, pero en combate aéreo Neltarion reinaba supremo. El dragón, aunque enorme, tenía agujeros en sus alas que le dificultaban volar muy alto, limitando sus movimientos a planeos y grandes saltos. ¿Estás sobrecompensando algo?, grité, intentando ver si era capaz de sentirse insultado. Hagamos un desafío amistoso, para mostrarte por qué es mejor rendirse voluntariamente, dijo el Rey de la Noche mientras ignoraba mi declaración anterior. ¿Desafío amistoso? ¿En qué estaba pensando este cabrón? ¿Qué? Un duelo, tú y yo, nadie más, ningún ejército, solo nosotros dos. Si ganas, bueno, mi ejército muere. Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué estaba planeando? ¿Y si pierdo?, pregunté. No puedes estar considerando esto seriamente. Siseó Neltarion.
Depende, podrías morir, o podrías sobrevivir, pero eso no es lo que realmente quiero mostrarle al mundo, que ni siquiera su salvador puede conmigo. Hablando de ego. Pero tenía que admitirlo, su trato era dulce, demasiado dulce, el uno contra uno que había estado planeando tan desesperadamente, y él solo me lo estaba ofreciendo. El problema era que no tenía idea si esa abominación iba a cumplir su palabra, no había garantía de que lo hiciera, y contra un ejército tan grande moriría en minutos, si tenía suerte. Papá. Escúchame. No puedes. Hará trampas, y te matará, no te apresures, ese cabrón llamará a su ejército en cuanto pongas un pie allí, Siseón el Tarión preocupado, y tenía razón, pero aún así, si había una posibilidad de evitar toda la sangre innecesaria, quería intentarlo. Si acepto, ¿qué garantía tengo de que no usarás tu ejército para matarme? Pregunté. No. Me rugió en el Terión, siendo la ira la emoción controladora. No tengo necesidad de mentir, ganaré, las mentiras no significan nada para mí, su tono de voz, su comportamiento, su falta de mortalidad, este monstruo se veía a sí mismo como un dios, y afortunadamente para mí, no me veía como un rival digno de siquiera considerar la opción de mentir. Muy bien, asentí, acepto. No te dejaré. Me gruñó en el Tarión. Si tengo que sacarte del castillo lo haré. Luchará el duelo solo, le aseguré. No te dejaré. Siseón el Tarión de dolor. No estoy listo, no puedo, tú no puedes. ¿De verdad crees que me superará tanto? Pregunté. No sé que puedes vencerlo, pero no confío en sus palabras, Siseón el Tarión suavemente, acariciando mi cabeza. Bueno, si intenta algo, cuento contigo, ya sabes, para sacarme de ahí, reí, preguntándome si estaba tomando la decisión correcta. Si muero, coge a Daenerys, a los niños, a tus hermanos y a los cuervos y vuela al otro lado del mundo, y no te detengas nunca. El Terión simplemente me miró fijamente, dolor emocional mostrado en su rostro. Yo lo haré. Tenía miedo, mi propia estupidez me había llevado a... Bueno, a lo que estaba haciendo ahora mismo, a caminar hacia el ejército enemigo. Al menos no se movían en absoluto, pero me observaban fijamente, con mucha intensidad, siguiéndome con la mirada, sin pestañear. Como prometí, ninguno de ellos se moverá, declaró el Rey de la Noche. Mientras apreciaba su aspecto, su rostro tenía un tenue tono azul, como si una ligera niebla lo cubriera. Sus ojos brillaban de un azul intenso. Era muy similar a Arthas, de World of Warcraft. Dios, espero que no tenga los mismos poderes. Estoy muy jodido. Ya veo, dije mientras usaba un poco de mi fuego interno para mantener mi cuerpo caliente. Estar frente a él era peor que nadar desnuda en Invernalia durante el invierno, el frío era insoportable frente a él. Que nuestro duelo comience. Vamos, asentí mientras desenvainaba mi espada. Punto de vista de Neltarion Mormont Ravenicus Targaryen tenía un mal presentimiento sobre esto, esa abominación escondía algo que le daría ventaja en este duelo. ¿Pero qué? Esto no me gusta, murmuré para mí mismo. Tu padre es valiente y estúpido a la vez, si esta apuesta suya fracasa, la humanidad desaparecerá, el cuervo de tres ojos suspiró. Punto de vista de Ronald Mormont. Me abalancé sobre el monstruo, blandiendo mi espada en un movimiento circular, solo para que él se moviera centímetros antes de que el ataque lograra conectarse, lanzando un contraataque a mi costado que logré bloquear justo a tiempo. El ataque en sí logró empujarme hacia atrás unos metros. Él era fuerte, lo suficientemente fuerte como para empujarme hacia atrás. Tuve que cambiar mi estrategia, tuve que jugar sucio. Tomando una respiración profunda, mientras invocaba mi fuego interior, sabiendo muy bien que él era inmune al fuego, y probablemente no se movería para evitar tal ataque, pero lo que él no sabía era que yo no pretendía usar fuego, el fuego era solo un medio para un fin, y mi fin no era más que humo. Con una sonrisa burlona le tosí una cortina de humo. Tenía que ser rápido, su campo de visión estaba obstruido, esta era mi oportunidad de asestar un golpe mortal y acabar con esto. Fijando mis ojos en mi objetivo, blandí mi espada hacia su cuello, pero para mi sorpresa, en respuesta a mi ataque, él simplemente se hizo a un lado. Seguí cortándolo con mi espada, cada ataque fue esquivado con facilidad. Esto no tenía ningún sentido, él no era mucho más fuerte que yo, su primer ataque lo decía todo, estábamos en la misma liga, e incluso entonces, mis ataques no podían alcanzarlo. No debería ser capaz de esquivar tantos ataques, cuando la mayoría de ellos apuntan a su punto ciego. Sin siquiera mirarme estaba esquivando cosas que ni siquiera veía. Y como un trueno el primer corte llegó sin previo aviso, haciéndome estremecer de dolor. Verás, ni siquiera puedes alcanzarme. Me agarré el brazo con dolor mientras un poco de sangre goteaba lentamente, mientras trataba de descubrir cómo se movía así.
Sus reacciones no eran normales, era como si me estuviera viendo desde todos los ángulos. ¿Pero cómo? No te hagas el engreído, no eres el primero en hacerme sangrar, me burlé, preparándome para la segunda ronda. Sus movimientos estaban perfectamente sincronizados. De izquierda a derecha, mis ataques eran bloqueados o evitados y, poco a poco, él me estaba cortando. Por primera vez en mi vida, me costaba mantener el ritmo, por primera vez en mi vida me sentía superado. Abandonar. Rendirme. Jamás, si no encontraba una debilidad en él, todo acabaría mal, no podía permitir que eso pasara, si tenía que morir, haría que mi muerte tuviera algún significado. ¿No te cansas de preguntarme lo mismo, una y otra vez? Pregunté, intentando mantener mi bravuconería, aunque estaba claro quién ganaba hasta el momento. Quizás tengas razón, concluyó el Rey de la Noche. Sin nada más que decir, el Lich se abalanzó hacia mí, corriendo rápidamente y acercándose, blandiendo su espada para intentar apuñalarme los ojos. Aún así, por reflejo, salté hacia atrás, esquivando el ataque, pero él continuó su ataque, intentando cortarme las piernas para detenerme. Me di cuenta de esto en el último segundo y me libré de un pequeño y sangriento corte. Durante este intercambio, noté algo que no había notado antes. Que al atacar, estábamos igualados, pero su defensa era muy superior, lo que significaba que podía defenderme, pero no atacar. En el fondo, sabía que algo no encajaba. Nadie destaca tanto en una categoría sobre la otra, y ser no muerto no lo convertía en la excepción. Mientras estudiaba sus movimientos, buscando una debilidad en su defensa, volvió a correr hacia mí. Aún así, esta vez simplemente esperé con mi espada lista, bloqueando su ataque mientras nuestras espadas chocaban, creando un eco retumbante en el infierno de hielo que nos rodeaba, y otro pequeño detalle apareció. Yo era físicamente más fuerte que él, no por mucho, pero lo suficiente como para repeler su ataque. De alguna manera, mi oportunidad de luchar había aumentado exponencialmente cuando dejé de intentar atacar, tomando la delantera, como normalmente lo hago, y ahora que lo pienso, cada corte que había podido darme fue después de un ataque fallido, al menos los grandes, es decir, cualquier ventaja que tuviera solo estaba activa cuando yo estaba a la cabeza del ataque. Entrar en defensa. Intrigante, dijo el Rey de la Noche, mientras el peso de mi espada lo empujaba hacia atrás, pero pronto se recuperó, creando una lanza de hielo que intentaba sorprenderme. Apenas evitando el ataque inesperado, salté hacia atrás y me lancé hacia adelante con mi espada directamente frente a mí mientras intentaba apuñalarlo. Sabía que era una mala elección, pero tenía que ver esa habilidad suya en acción, y una vez más esquivó mi ataque con precisión mortal y me cortó el pecho. ¡Mierda! Gruñí, saltando hacia atrás para recuperarme, mientras repasaba la información que había recopilado. Para empezar, su velocidad no había cambiado en absoluto al esquivar, ni su poder de ataque. Lo que sí había cambiado era su percepción del combate, pero ¿cómo? Al atacar y al esquivar, su percepción cambiaba drásticamente. Tal vez. Tenía una teoría loca, pero si resultaba ser correcta, Neltarion nunca dejaría que esto muriera, diciéndome que te lo dije por el resto de mi vida humana. Respirando profundamente, llené mis pulmones de aire mientras expulsaba de un mar literal de llamas al Rey de la Noche. Sabía que el fuego no le hacía daño, pero esa no era mi intención. Usando el enorme tsunami de llamas como cobertura, rodeé al Rey de la Noche, lanzando una combinación de cortinas de humo y más fuego, creando una cúpula de fuego y humo a su alrededor. Una vez seguro de que todo su campo de visión estaba cubierto de llamas o humo, me lancé tras el monstruo, al notar que retrocedía tambaleándose, sin saber a dónde había ido. Aprovechando la oportunidad, blandí mi espada hacia él. Y esta vez, mi ataque logró cortarlo. Reaccionó un poco más lento, esquivando el ataque para que no fuera letal, pero aún así finalmente le había dado un pequeño corte en el brazo, que ahora estaba agrietado como un espejo. Pequeño imbécil tramposo, me reí entre dientes con rabia y felicidad. Así que ese es tu poder, con razón me estaban pateando el trasero. Impresionante, no esperaba que lo descubrieras, no después de que la primera cortina de humo fallara, dijo el Rey de la Noche, sujetándole el brazo. Pensar que compartes un campo de visión con todos tus secuaces, no me extraña que mis ataques nunca den en el blanco. El cabrón literalmente había robado una página del libro del Rinnegan. No cambia nada, a estas alturas apenas puedes seguir el ritmo, afirmó el Rey de la Noche. Quizás, me encogí de hombros, nunca tuve la intención de matarte aquí mismo, no después de esto. Si hubieras guardado todo esto para nuestra verdadera, en el campo de batalla, habrías ganado, no tengo ninguna duda. Hablas como si este pequeño descubrimiento cambiara tu inquebrantable e inevitable derrota, dijo el Rey de la Noche. No tienes idea de cuánto cambia esto las cosas, sonreí.
Quizás, pero quién sabe si saldrás vivo de esto. El rey de la noche me sonrió. Bueno, tiene razón, una sola orden suya, y yo estaba muerto, ominoso. También tengo que mostrarte todos mis poderes, somos iguales en muchos aspectos, tú controlas el fuego, y yo controlo, hielo sí, me di cuenta, interrumpí. Oh, pero esa pequeña lanza era solo, la punta, dijo el rey de la noche, mientras movía las manos y me lanzaba una lluvia de púas de iceberg que empezaban a sobresalir del suelo frente a él, en dirección a mí. Mierda, murmuré. Salté de punta de iceberg en punta de iceberg, luchando por evitar ser empalado por ellas en el proceso, mientras mi mano izquierda de repente comenzó a brillar, mostrando las runas de Gandalf. Era la segunda vez que me pasaba algo así, fue inesperado, pero de alguna manera no era más fácil moverse, era más fuerte y más rápido. No puedes ganar, gritó el rey de la noche. Mientras seguía esquivando su interminable asalto de ataques de hielo, cambia el tono, por favor. Grité mientras comenzaba a planear mi escape. Aunque esta nueva fuerza me era útil, tenía que volver a la pared. No tenía ninguna posibilidad de ganar en mi situación actual. Mi cuerpo estaba al límite. Y las runas que me ayudaban en ese momento eran, como mucho, un impulso momentáneo que aplacaba todo mi dolor. Lo que significaba que, en cuanto dejaran de funcionar, me encontraría en un mundo de dolor. Punto de vista de Daenerys. Tenía que evitar que Ronald cometiera un terrible error, tenía que detenerlo. Esa era la única razón por la que estaba volando con Crow y Raegal contra la pared. Estábamos a solo unos minutos de tortura. Mataré a papá si hizo lo que dijo la extraña dama roja. Siseó Crow. Realmente espero que no pase nada, Raegal susurró en voz baja. No podía entenderlos, pero sabía que estaban tan preocupados como yo, de eso estaba seguro. Seguí esquivando el ataque interminable que me dirigía, luchando por esquivar cada ataque. Mi estupidez me había vencido. El rey de la noche tenía ventaja en el terreno en este duelo. Sus poderes de hielo se alimentaban del terreno, lo que hacía que sus ataques fueran exponencialmente más fuertes de lo que se suponía. Cada ataque era más fuerte que el anterior, dejando un rastro de destrucción detrás. No tenía idea de cuánto tiempo podría seguir esquivando, sabía que debía retirarme, era más que obvio que si me quedaba luchando en su dominio, moriría, y morir no era una opción. ¿Tienes problemas?, preguntó la oscura y resonante voz del rey de la noche, mientras continuaba su ataque mortal. Para nada, respondí, mientras esquivaba una punta de hielo que estaba a punto de perforarme la pierna. Esto no es más que un buen entrenamiento, mentí. La tensión que había estado ejerciendo sobre mis músculos hasta entonces empezaba a notarse. Mis brazos y piernas me gritaban de dolor, de agonía. Nunca los había entrenado tanto, y lo peor era que si sentía dolor, significaba que las runas empezaban a activarse, y en cuanto desapareciera el impulso que había obtenido gracias a ellas, moriría sin dudarlo. La pared estaba a 1,5 millas de distancia, lo que significa que si corría, podría alcanzar la pared en 1 minuto, eso era, por supuesto, teniendo en cuenta el impulso físico actual que me estaban dando las runas. Esquivando 3 púas, todas dirigidas a mis órganos vitales, me lancé hacia la pared, decidiendo que tenía toda la información necesaria sobre el rey de la noche y una idea general de cómo derrotarlo. Quedarme más tiempo no era buena idea. ¿Tan pronto regresas?, preguntó el rey de la noche, acelerando sus ataques. Aún no puedes irte de la fiesta, maldito cabrón espeluznante. Te invitaré a mi propia fiesta más tarde, por ahora que te jodan. Cuanto más me acercaba a la pared, más lentos se volvían mis movimientos. Poco a poco la runa brillante en mi mano comenzó a brillar cada vez menos, y el dolor que contenía comenzó a extenderse, invadiendo cada rincón de mi cuerpo. Esta repentina disminución de la destreza física le permitió al rey de la noche comenzar a conectar ataques que ahora apenas podía esquivar, asegurándome de que no se alcanzaran áreas vitales, pero eso no significaba que ser perforado en las piernas, brazos y otras partes de mi cuerpo no fuera doloroso. ¿Te sientes un poco deprimido? Miré al rey de la noche, que caminaba hacia mí, con una sonrisa malvada. Estaba disfrutando de mi sufrimiento, al menos antes de convertirse en este imbécil. Solo estaba siguiendo su propósito, no era realmente malvado antes, ahora, lo era. Jódete, escupí mientras luchaba por levantarme, maldiciendo mi situación. Estaba a solo unas pocas docenas de metros de la pared, tan cerca, pero tan lejos. Te lo dije, ¿no? No puedo ser derrotado. ¿Podrías dejar de chuparte la polla? Lo juro, puedo oírte atragantarte cada vez que dices lo genial que eres, suspiré, mientras sostenía mi espada lista para luchar, aunque el dolor que me recorría el cuerpo convertía esta simple tarea en un infierno.
Pasaron unos minutos para que el monstruo estuviera frente a mí, minutos en los que arrastré mi cuerpo casi inerte más cerca de la pared, sin dejar de vigilarlo, pero ahora estaba parado frente a mí, sosteniendo su espada, a punto de derribarme. Luchaste bien, Ronald, pero yo estaba más allá de tus posibilidades humanas. Dicho esto, el monstruo bajó la espada, cubriendo la nieve con mi sangre. Así que esto fue todo verdaderamente patético todo lo que hice y fue para nada morí al borde de mi propia arrogancia. No. No. Punto de vista de Daenerys, 10 minutos antes estaba tan cerca del muro, que en unos minutos estaría allí para salvar a Ronald, junto a mí mis dragones y la bruja roja que Raegal había decidido recoger después de regresar por ella. Siento su fuego, y el frío, cerca de él, murmuró Melisandre, temblando de frío. El frío está dominando su fuego, congelando sus llamas. A lo lejos pude ver a Neltarion, en el borde del muro, y aunque no podía entenderlo sabía que estaba temblando por su padre. ¿Dónde está mi esposo? Grité al aterrizar en la pared, con mis dragones. ¿Dónde? Grité de nuevo, dándome la vuelta y vi a Ronald prácticamente arrastrándose hacia la pared, cojeando hasta llegar a ella, a mí. A centímetros detrás de él, el monstruo que había estado acechando nuestras vidas, el culpable de nuestro sufrimiento actual, el rey de la noche, con su espada en alto y una sonrisa malvada dirigida a nosotros justo antes de bajar su espada hacia Ronald. La sangre de Ronald salpicaba por todas partes. ¡No! Grité mientras Raegal, Crow y Neltarion rugían de dolor mientras descendían al otro lado del muro, formando un triángulo de fuego alrededor de su padre. «Te mataré». Grité con odio, mientras abrazaba el cuerpo de Ronald. «No pararé hasta que estés muerto». «He vencido a tu campeón, disfruta de tu último mes de vida», dijo la criatura, ignorando nuestro dolor. «Te acabaré». Rugió Neltarion, destrozando el suelo helado bajo sus garras. Punto de vista de Melisandre. Ronald no estaba vivo y no estaba muerto, estaba entre los dos mundos, podía sentirlo, el fuego dentro de él era débil, pero estaba allí. «Tiene que haber algo que puedas hacer, por favor», gritó Daenerys, «no me importa el precio». Yo mejor que nadie entendía su dolor. Yo ya le pedí al Señor que lo traiga de vuelta, ahora solo nos queda esperar. Por una vez le rogué a mi Dios con todo mi corazón mientras veía el cuerpo destrozado de Ronald. Todo lo que podemos hacer es esperar. Punto de vista de Ronald Mormont. Oscuridad, qué final más estúpido. Morí y ni siquiera hice que mi muerte valiera algo. ¡No! Al carajo con esto. Me niego a morir. Dios de la nada. Que me devuelvan. Lo haré. Eso fue rápido y anticlimático, gracias. Te precipitaste, lo dejaste ganar, fuiste un estúpido. No tenía sentido negarlo, estaba demasiado confiado, y ese fue el precio. Pero así era el rey de la noche porque mientras quede una brasa el fuego, siempre volverá más fuerte que antes. El tiempo era algo insignificante sin nada más que oscuridad alrededor, era imposible conocer el tiempo así que, aquí estaba sintiéndome como si flotara en un vacío desprovisto de todo. Sin saber cuánto tiempo había pasado desde que morí formalmente por segunda vez. Estaba batiendo récords, había muerto 2 veces en mi vida, y no mucha gente puede presumir de eso, al menos, el gilipón que tengo por Dios decidió resucitarme, probablemente porque aún me queda la copia del rey exánime por derrotar, no es que me quejara, me encantaba vivir. Y si la excusa para volver a vivir era asesinar a ese gilipón, me la jugaba. Pero aunque era feliz, estaba regresando, tenía miedo, no del desafío que representaba el rey de la noche. Aún así, el precio de resucitar, en los libros, a cada persona que volvía a la vida, había perdido algo, una parte de sí misma. Catelyn Stark perdió todos sus recuerdos y humanidad. Thoros, era solo un humano fragmentado, caminando sin rumbo. Y Jon se sentía vacío, como si le faltara algo que desconocía. Y no pude evitar preguntarme, ¿cuál sería mi precio? Sabía que la hora de la muerte tenía algo que ver. Pero aún así, no pude evitar reflexionar sobre el pensamiento. Un precio, murmuré en el vacío. Si un precio es el orden natural de las cosas, estás bastante hablador ahora. Era extraño ver a este bastardo tan receptivo. Estás en mi dominio, llegar hasta aquí es bastante sencillo, supongo que tenía sentido, pero aún así, que le jodan a ese tipo, entonces un precio. Cada vez que se inicia un incendio se necesita combustible para ello. El fuego no puede existir sin una fuente de la cual alimentarse y mi fuente original desapareció. Pregunté. Sí, pero no, tu caso es complicado, tu fuerza vital, tu fuego es intrigantemente grande, pero sí, ahora mismo estás efectivamente muerto, entonces perderé algo. No puedo creer que después de toda la mierda por la que había pasado, hice un movimiento Saiyajin. Entré a la batalla sin una estrategia.
No mucho gracias a la acción rápida de la sacerdotisa nota mental. Gracias a Melisandre, pero será algo que siempre sentirás que extrañarás, y tal vez nunca sepas qué bueno, quién sabe, quizás esta resurrección borre todos los recuerdos vergonzosos de mi cabeza, ¿no sería conveniente? Rey, estás a punto de despertar, no falles la próxima vez, campeón, no lo haré, y que te jodan. Se está despertando. Abrí los ojos lentamente, y enseguida noté que algo andaba mal. Sentía que me faltaba el ojo derecho. ¿Por qué? No sabía qué era. Ronald. Gritó Daenerys, abrazándome con todas sus fuerzas, y aún así me sentía un poco aturdido. Al principio, temí que esta resurrección me hubiera arrebatado los sentimientos, pero sabía que aún la amaba, así que decidí que solo estaba aturdido por ahora para poder decir algo. ¿Está bien? Por favor, no me hagas romper esas paredes. Rugió Crow desde afuera. Tiene que estar bien. Si no, lo mato yo mismo. Siseó Neltarion. Los quemaré a todos y cada uno de ellos los quemaré a todos, murmuró Raegal. Me siento rara, murmuré, mientras correspondía torpemente al afecto de Daenerys. ¿Cuál es el daño? Pregunté, preguntándome si mi cuerpo tenía algún daño permanente. Perdiste un ojo y tienes cicatrices permanentes en el pecho y la espalda, respondió Melisandre la primera. Pero tu ojo. ¿Perdí un qué? Pregunté. Pero veo perfectamente. Intenté cerrar un ojo, luego el otro, y sí, pude ver. Sí, puedo ver. Bueno, ya casi lo consigo. El señor no solo te devolvió la vida sino también el ojo, explicó Melisandre. ¿Puedo tener un espejo? Pregunté mientras acariciaba a Daenerys, que llorosa, había enterrado su cabeza en mi pecho, queriendo escuchar cada latido de mi corazón. Claro, asintió Melisandre, dándome su espejo, y lo que vi, fue único. Tenía una cicatriz que se parecía a la que tenía Kakashi de Naruto, pero un poco más pequeña, y mi ojo, bueno, era increíble, era como ver una maldita chimenea, quiero decir, la parte blanca del ojo seguía blanca, pero la parte que se suponía que debía estar coloreada, bueno, esa mierda parecía que estuviera en llamas, genial. Lo escucho. Rugió Neltarion con emoción. ¿De verdad tienes que salir? Esos 3 dragones han estado afuera durante 2 días, graznó Nick Fury, y la próxima vez que intentes hacer esa mierda pelearé contigo, cabrón. Añadió bromeando. ¿Y perder? Me reí entre dientes. Nunca dije que ganaría. Nick Fury se encogió de hombros. ¿De verdad, estás aquí? Gritó Daenerys, sollozando en mi pecho. No puedo, murmuró mientras retrocedía un paso para verme mejor. ¿De verdad estás aquí? Ante mi asentimiento, me dio una bofetada, que me despertó un poco más. No vuelvas a hacer algo así, no vuelvas a romper tus promesas. Le prometí que nunca moriría, esa era probablemente la bofetada más merecida de mi vida y me estaba librando de eso con bastante facilidad. Sé lo que estás pensando. Me voy a librar fácilmente. Piénsalo 2 veces. Neltarion gruñó emocionado. Te voy a dar una paliza, viejo. Y mis hermanos te ayudarán. Lo siento, nunca quise morir, dije, mirándola fijamente a sus hermosos ojos. ¿Cómo se siente? Preguntó Melisandre. Estar muerto, fue extraño, sentí que mi cuerpo flotaba en un mar infinito de oscuridad, respondí, respirando hondo. Estar vivo de nuevo también es extraño, me siento entumecido por ahora, como confundido con todo, es que, es raro. ¿Lo encontraste? Preguntó Daenerys. Melisandre me dijo que luchaste contra el monstruo para encontrar a su más débil, así que, ¿lo encontraste? No, pero descubrí sus puntos fuertes, lo cual es igualmente útil, suspiré. En un terreno con hielo, como más allá del muro, tiene una gran potencia de fuego, pero su verdadero poder reside en la conexión que tiene con sus secuaces, puede ver lo que ellos ven constantemente, lo que significa que atacarlo es casi imposible, si tiene un ejército a su alrededor. ¿Podrás derrotarlo si luchas contra él, 1 contra 1? Preguntó Melisandre. Sin duda, con su ejército y terreno, me supera, pero en combate individual, soy mejor, asentí. Solo pudo superarme tan gravemente, porque me batí en duelo con él en su propio terreno, bajo sus propias reglas, de haber sabido que compartía el campo de visión con cientos de miles, jamás habría aceptado el duelo. Así que para derrotar a esa abominación tenemos que cortarle los ojos uno por uno, concluyó Melisandre, con un tono muy sombrío. Esa es la idea, asentí, mientras un bostezo se escapaba de mis labios. Necesito una siesta, me siento agotada. Voy a buscar a alguien que te lleve a una cama lo suficientemente grande para las 2, dijo Daenerys, mientras las lágrimas aún rodaban por su hermoso rostro. No hace falta, solo guíame, dije mientras la besaba apasionadamente, y fue increíble, reconfirmando el hecho de que aún tenía mis emociones.
Tal vez había perdido algo insignificante después de todo. Estaba viva de nuevo, era confuso pensar en decir algo, todo parecía tan surrealista. Como si estuviera siguiendo la rutina, quizá fue el shock de morir o que el Dios que me resucitó esta vez era muy inferior al que me envió aquí, quién sabe. Sé que no, además todo estaba bien, mi cuerpo se movía de la misma manera, tal vez un poco más rápido, pero no pensé que tuviera que ver algo con el Señor de la Luz, estaba seguro de que este impulso era gracias a que las runas de la mano izquierda de Dios se activaron por primera vez por completo. ¿Te sientes bien? Siseó Neltarion preocupado, mientras caminaba alrededor del borde de la pared. Lo miré y suspiré. En realidad me siento muy bien, ni siquiera estoy estresado, si el Señor me quitó el estrés, entonces no fue un precio, me reí entre dientes, preguntándome por qué estaba tan tranquilo en ese momento. Ya veo, bueno, me voy a casar, cuídate, papá, ronroneó Neltarion, mientras acariciaba mi pecho con su cabeza, algo que aún no había fallado en calentar mi corazón. Disfruta, le besé la frente, antes de verlo volar lejos. ¿Alguna idea de cómo luchar contra el ejército? Preguntó Daenerys, haciéndome girar para ver que caminaba hacia mí. Sabemos cómo luchar contra su rey, pero ¿cómo se supone que vamos a lidiar con su ejército? Muy buena pregunta. Tenía un ejército enorme y yo tenía que planear mis movimientos con cuidado, y solo tuve un mes para hacerlo, gracias a Leaf. Todos estaban aquí gracias a ella, así que al diablo con Leaf. Si explotamos sus debilidades, primero debemos ser más astutos que ellos, lo cual no es difícil, considerando que todos comparten una mente, la suya, lo que significa que si él está distraído, ellos también lo están, sin su control constante, estoy seguro de que su ejército no sería más que un grupo de salvajes, animales salvajes, si se quiere. Ya veo, asintió Daenerys entendiendo. Los combates a larga distancia también deberían ser beneficiosos para nosotros, y cosas por el estilo, añadí. Y en cuanto a las formaciones, bueno, habíamos planeado luchar como un frente unido, pero tenemos que evitar estar todos juntos, gracias al dragón que resucitó el imbécil del otro lado del muro, mientras que el imbécil número 2, también conocido como el cuervo del tercer ojo, no me dijo nada, suspiré. Bueno, puedes contar conmigo, ofreció Daenerys con una sonrisa, haciéndome sentir incómoda imaginándola en un campo de batalla, no aceptaré un no por respuesta, moriste y me mostraste lo desprevenido que estaba mi corazón para perderte, no dejaré que eso vuelva a suceder, agregó al ver mi rostro. Suspiré, mientras la miraba, su rostro cubierto de una emoción, determinación total, muy bien, pero no estarás en el fragor de la batalla, lo máximo que puedo permitir es la división de alcance, sonreí, además, creo que te queda bien, no creo haber visto arqueros manejar un arco como tú. Halagador, sonrió Daenerys. Pero supongo que tienes razón, es el único papel activo que puedo desempeñar, eso y montar los dragones, pero estoy segura de que tienes otros planes para nuestros hijos. Lo haré, asentí, mientras que la idea de que ella montara a uno de nuestros hijos en la batalla era verdaderamente poética, quería tener a mi hijo como, limpiadores de basura, el poder de sus llamas combinado era capaz de matar a miles de ellos, en cuestión de segundos, y siendo realistas, eran los únicos capaces de luchar contra ellos, o detener al enorme dragón no muerto que tenía el rey no muerto. Muy bien, como siempre confiaré en ti, suspiró Daenerys al ver el ejército enemigo a cientos de metros de la muralla, tan lejos pero tan cerca. Creo, tengo una idea. ¿Qué? Pregunté con curiosidad. Usemos catapultas, para empezar a atacarlos ahora mismo, tenemos un mes para planear, no lo tienen. Explicó Daenerys, algo emocionada. Catapultas, qué buena idea, quizás estaban demasiado lejos, pero no haría daño, continúa. Espera, ¿y si qué pasaría si también plagara el hielo debajo de ellas con pedazos rotos de vidriagón? Creo que tengo una idea, sonreí mientras explicaba mi idea. Creo que podría funcionar, eso podría frenarlos, y si tenemos suerte, matar a algunos, dijo Daenerys. El mayor problema ahora mismo, es esa cosa, señaló a la enorme bestia. Y para ser honesto no tenía idea de cómo matar algo tan grande, es por eso que iba a pedirle a mis hijos que lo entretuvieran, al menos el tiempo suficiente para que yo pudiera matar al Lich. Neltarion Mormont Ravenicus Targaryen primero, aunque mi padre aún tenía que discutir con mis hermanos y conmigo nuestro papel en esta próxima batalla, sabía lo que nos iba a pedir porque solo nosotros podíamos asumir tal tarea, la de intentar matar a ese enorme monstruo, que una vez fue un majestuoso dragón.
No quiero sonar negativo, pero no creo que tengamos muchas posibilidades, siseó Crow, y tenía razón, solo por el tamaño esa bestia era la montaña de dragones, mientras que nosotros éramos tipos de tamaño mucho más promedio en términos humanos, no tenía ninguna duda de que era superior en todos los aspectos, pero incluso así no fallaríamos. Como dice papá, cuando la fuerza física no funciona usa más fuerza, si eso no funciona inténtalo de nuevo, y si aún así fallas bueno, eso es porque no estás usando tu cerebro. ¿Tenemos que ser más astutos que la bestia? ¿Alguna idea? Pregunté. Él es grande pero no puede volar, lo que significa que tenemos la ventaja de la velocidad, pero nos falta la potencia de fuego para eliminarlo. Raegal murmuró profundamente en sus pensamientos, si tan solo fuéramos adultos eso sería todo. Añadió con un siseo emocionado. ¿Qué? Pregunté. Todavía somos adolescentes según los estándares de los dragones, no podemos igualarlo. Raegal se rió. Vaya, tu comprensión de lo obvio es excepcional, murmuró Crow. ¿No lo ves? No tenemos que vencerlo. Solo tenemos que guiarlo hacia alguien que sí pueda. Siseó Raegal. No somos las criaturas más fuertes del ejército de mi padre. Crow y yo intercambiamos una mirada, mientras ambos murmurábamos al mismo tiempo. Los Krakens. Todos juntos deberían ser más que suficientes para matar al bastardo, siseó Crow con entusiasmo. Muy bien, ahora vamos a discutir cómo vamos a acercarlo lo suficiente al agua. Punto de vista de Ned Stark. Ronald Milkin y aparentemente, la reina, de alguna manera, estaba en la pared. Si fuera por mí, no estarían cerca, pero conocía a Ronald. Siempre tenía sus razones, y no podía hacer otra cosa que confiar en ellas. Cuida de tu madre, hermano y hermanas, Bran, sonreí, abrazando a mi hijo. Soy un hombre, debería estar aquí luchando, se quejó Bran. Estás librando una batalla distinta, una guerra completamente distinta, suspiré. Tienes que ser fuerte por ellos. Si Robb y yo no volvemos, serás el señor de la casa y tendrás que cuidarlos, lo abracé de nuevo. ¿Entiendes? Sí, asintió Bran, intentando ocultar que estaba llorando. Prométeme que volverás. Lo intentaré, ahora vete, ordené con lágrimas formándose en mis ojos. No había garantía de que sobreviviera a esto, el propio Ronald dijo, había una gran posibilidad de que él mismo muriera, lo que significaba que esto estaba más allá de cualquier cosa para lo que fuera capaz de prepararme. Estarán a salvo en Desembarco del Rey, comentó un señor. Si caemos, nadie lo hará. La mañana del día siguiente a mi resurrección amaneció despejada y fría, con un frío invernal anunciando el fin de una era. Daenerys y yo salimos al amanecer a hablar con Ned Stark, con Melisandre volando entre nosotros a lomos de Crow. Estaba extrañamente tranquilo, demasiado tranquilo. Quizás lo que había perdido en la resurrección eran mis apegos emocionales a mis problemas, quién sabe. Nuestra misión era simple, teníamos que cambiar nuestro ángulo de ataque, teníamos que pelear esta batalla inteligentemente, un error traería el fin del mundo tal como lo conocíamos. Nos tomó 1 hora volar a Invernalia, demostrando una vez más que mis hijos eran el método de transporte más rápido del mundo hoy en día. Ned estaba actualmente al mando de las tropas del norte para la próxima batalla, su aliento humeante, en el aire frío de la mañana mientras su hijo y su sobrino lo ayudaban. Robb y Jon estaban haciendo otras cosas, ayudando a su padre con la logística necesaria para la inminente batalla. Con un suspiro, vi cómo, al aterrizar, el débil viento del desembarco azotaba al ejército, haciendo ondear el estandarte de los Stark. Un lobo gris corriendo por un campo blanco como el hielo. Poético, tanto que me pregunté cuántos morirían después. Ned nos miró solemnemente con una mirada llena de alegría y preocupación, su largo cabello castaño moviéndose al viento. Mi rey, Ned se arrodilló para saludar, llegaron justo a tiempo para ver a un desertor siendo ejecutado. Ned suspiró con tristeza. Un traidor, bueno, al final, era inevitable, solo un imbécil no temería una muerte inminente. En nombre de Ronald de la casa Mormont, el primero de su nombre, rey de los Ándalos, rey de esos y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, yo, Eddard de la casa Stark, señor de Invernalia y guardián del norte, te condeno a muerte, dijo Ned, alzando su mandoble por encima de la cabeza. Y de un solo tajo, Ned cortó la cabeza del hombre. La sangre salpicó la nieve, tan roja como el vino de Dorne. La cabeza rodó en la nieve hasta mis pies, dejando un rastro de sangre detrás. Con un suspiro usé mis llamas para quemar la cabeza, notando que mi fuego había cambiado, mis llamas ya no eran rojas, eran azules. Impresionante, murmuró Robb. Mi fuego ahora era azul, pero, ¿por qué? ¿Alguna novedad? Preguntó Ned con los ojos llenos de preocupación. Miré al hombre. No, todo sigue igual en su mayor parte, respondí. Nuestra situación es la misma. Ned suspiró. Ya veo.
Tenemos que cambiar nuestro enfoque, dije tras unos segundos de silencio. No ganaremos si luchamos como lo habíamos planeado originalmente, necesitamos llevar la batalla a nuestra propia arena. Rob me miró y dijo, ¿cómo se supone que hagamos eso? Bueno, eso es lo que tenemos que averiguar, respondí, mientras hacía un gesto a mi consejo para indicarle que quería hablar sobre nuestra estrategia en privado. Mientras tanto Daenerys y Melisandre comenzaron a maquinar formas de ayudar aún más a nuestra causa. Punto de vista de Melisandre. Su llama era diferente, desde el momento en que despertó, su luz había cambiado, lo que al principio era un infierno furioso que consumía todo a su paso ahora era un mar en calma, comiéndose todo a su paso, era aterrador. Su fuego era más caliente, sus ojos eran más fríos. ¿Qué precio pagó para regresar? ¿Qué le quitó mi señor para reavivar su fuego? ¿Qué parte de él perdió que ahora era tan aterrador? Tu marido ya no es el mismo, dije, sabiendo perfectamente que Daenerys podría ordenar a sus dragones que me mataran si decía las palabras equivocadas. Lo sé, reconoce Daenerys, para mi sorpresa, pero no importa lo diferente que sea, sigue siendo mi Ronald. Amor, la llama brillante de todo, una que si está bien hecha, nunca se apaga, ya veo, fue todo lo que pude decir. Todavía me ve con amor, todavía puedo sentir su pasión en cada caricia que me da, dijo Daenerys. Sin embargo, se siente más frío, despreocupado de todo excepto de mí y de los niños, es diferente. Intentaré pedirle a mi señor orientación sobre este asunto. ¿Pero me escucharía mi señor? Después de haber fracasado en mantener a salvo a Ronald, después de haber fallado tantas veces en leer su palabra. Veamos si esta vez realmente responde, se burló Daenerys. Realmente no podía culparla, mi dios era conocido por evitar incluso a sus sirvientes más leales, siendo Ronald con quien más había hablado, y Ronald lo odia, uno solo puede desear. Punto de vista de Oberyn. Estaba a solo un mes de Invernalia, y sin embargo, el gélido viento invernal ya me estaba congelando. Tierras nunca tocadas por la ira del invierno sufrían ahora bajo su poderosa furia, un espectáculo verdaderamente aterrador. Muchos morirían de frío y hambre durante esta guerra, y aún más morirían por las incursiones. En momentos como este me alegraba no tener una corona en la cabeza, aunque, como amigo de Ronald, siento lástima por él. El terror político-económico al que tendrá que enfrentarse cuando todo esto termine, probablemente le hará reconsiderar sus decisiones de vida. Bueno, supongo que siempre puedo hacerle la vida un poco más fácil, ayudándole a reconstruir el reino roto que tiene que gobernar. Al fin y al cabo, para eso están los amigos. Mis hijas me odiarán por quedarme en Desembarco del Rey, pero unos cuantos viajes al mercado de armas y al distrito de los venenos arreglarán eso. A veces me pregunto, ¿es estúpido ser el mejor amigo de alguien lo suficientemente joven para ser mi hijo? No, simplemente soy increíble. Deja de elogiarte, se rió Vara. No lo hice, bueno, eso fue espeluznante. Puedo ver tu cara, es la misma que siempre usas cuando te presentas a los demás como el mejor guerrero del mundo, rió Vara, así que solo puedo suponer que te estabas alabando mentalmente. El dolor de que la gente sepa cada pequeño detalle sobre ti, bueno, supongo, pero soy muy loable, así que déjame consentirme. Muy bien, Ovara se encogió de hombros. Jaja, me reí entre dientes, preguntándome qué clase de infierno me esperaba, y si al final podría ayudar a Ronald. Después de todo, un muerto no puede ayudar a nadie. Supongo que solo el tiempo lo dirá. Punto de vista de Olenna Tyrell. Incluso desde aquí podía sentir los vientos ominosos del norte soplando, mis viejos huesos crujiendo de dolor, y por primera vez en mi larga vida, sentí el abrazo de la muerte cerca. Creo que deberíamos dejar que el rey enfrente esta amenaza solo, y después de la batalla, podemos quitarle la corona, ofreció Mace con una sonrisa. Lo conseguiríamos todo. Guarda silencio y escucha, miré a mi hijo con enojo. Ayudarás al rey con todas tus fuerzas y lo harás hasta tu último aliento, ordené. Soy el señor. Espetó Mace, furioso por mi respuesta. Y aún así, tengo todo el poder, chasqueé el dedo y los 2 soldados que había traído a mi habitación lo inmovilizaron. No me gusta el rey, ni él me quiere, pero admiro su habilidad, y nos guste o no lo necesitamos para ganar lo que sea que esté más allá de ese muro. Soy tu hijo. Gritó Mace con ira. Desafortunadamente, asentí con una leve sonrisa, sepan que hago esto por nuestro legado. No, eso ya no importa, hago esto por lo único que importa, sobrevivir. Mamá. Mace sabía en el fondo lo que iba a pasar. Soy tu hijo. ¿No me amas? Sí, pero amo más a Margaery y a Loras, respondí mientras los soldados lo obligaban a beber el veneno de lirio que le había comprado a Oberyn.
Somos viejos, hijo, tenemos que dejar los juegos para la nueva generación, dije esto último con lágrimas en los ojos. Hiciste tu parte, ahora es hora de que yo haga la mía, por un mañana mejor. Lo más bajo que una madre podría hacer, matar a su propio hijo, pero ¿qué otra opción me quedaba? Necesitaba que esta casa cooperara con Ronald, al menos para esta guerra. Necesitaba que todos estuvieran a su servicio. Y Mase era un idiota con la idea de ser rey, y una vez que esa idea se mete en la cabeza de alguien, bueno, no se puede detener. Pónganlo en su cama, hay que encontrarlo, ordené a los hombres, necesito unos minutos a solas. No te preocupes, Mase, pronto me uniré al infierno en el que hayas terminado, sabía con certeza que mis días estaban contados después de todo. Hablé durante horas con Ned sobre cómo debíamos manejar la situación que se avecinaba. Debíamos debilitar al enemigo antes de enfrentarnos a él lentamente. Nos superaban en número, lo que significaba que un solo error podría ser catastrófico para nuestra causa. También teníamos que centrarnos primero en ciertos objetivos. Teníamos que lidiar con el dragón que tenían las fuerzas enemigas. Ese monstruo era capaz de derrotar a mi ejército. Por suerte para todos, mis hijos tenían un plan. Luchar contra el dragón y atraerlo al mar, donde los krakens destruirían a la bestia. Un dragón podría ser la criatura más fuerte del mundo, pero un kraken no tiene rival en el agua. Por eso, su idea es la mejor manera de destruir a esa bestia. Neltarion, Crow y Raegal se centrarán en el dragón, declaré una vez más. Mientras tanto, usaremos el fuego salvaje para frenarlos. Debemos retrasar la verdadera pelea tanto como podamos. Ya tengo a todos los arqueros listos con puestos de fuego cerca de ellos, dijo Rob, todas nuestras flechas son de vidriagón para maximizar el daño. Bien, dije. También tenemos algunas bombas de vidriagón, agregó Jon, creo que es mejor si hacemos que tus cuervos las arrojen en sus líneas, terminó mostrándome las pequeñas bombas que eran del tamaño de una pelota de béisbol. ¿Cómo se encienden? Pregunté con curiosidad. Los alquimistas dijeron que explotan al impactar. No conozco la ciencia exacta que hay detrás, explicó Jon. Ya los probamos y funcionan como se espera. Muy bien, asentí, le haré saber esto a los cuervos. Ya estoy en ello, graznó Nick Fury a mi lado. Todavía tenemos incendios forestales más que suficientes para hacer más trampas, dijo Ned. Wildfire es algo muy útil. Usaremos todo el fuego restante para mantener a raya las líneas enemigas, suspiré. Tenemos que nivelar el campo de juego para cuando nos enfrentemos. Todo nuestro ejército está armado con armas de vidriagón, o encantadas gracias a la bruja roja, dijo Rob. Aún tenemos que probar si funcionan, dije, pensativo, pero confío en ella. Disculpa si suena mal, pero ¿qué te pasó en el ojo? Preguntó Jon, mirando mi nuevo ojo llamativo. Morí, respondí sin dudarlo un segundo. ¿Qué? Dijo Ned después de un largo silencio. Luché contra el rey de la noche 1 a 1 y perdí. Me encogí de hombros, pero volví a la vida, así que no es gran cosa. ¿Cómo puedes decir eso, carajo? Gritó Ned. Ned maldijo, bueno, esa es nueva. Ned, aunque aprecio tu preocupación, debo recordarte quién es el rey aquí. Pregunté con una leve sonrisa. Eres el rey, pero por esa misma razón, debes dejar de pensar que tu vida solo te pertenece a ti. Ned replicó con firmeza, firme ante mi declaración anterior. Supongo, me encogí de hombros, aprendí la lección y conozco las fortalezas de los enemigos. Estoy aquí, así que por favor deja de gritar y desperdiciar el tiempo de todos, suspiré. ¿Cómo volviste a la vida? Preguntó Rob. La bruja roja le rezó a su dios, y aquí estoy, me reí entre dientes. No puedo morir, no hasta que mate al rey de la noche. Estaré para siempre en una prisión de carne y hueso hasta que complete la misión que me impusieron. ¿Era tan fuerte? Preguntó Jon preocupado. En realidad no, tararé, él solo me superó en un área. En todo lo demás, yo era superior. ¿Qué? Preguntó Ned, visiblemente todavía enojado. Conciencia de combate, respondí. Ve lo mismo que ven sus secuaces, lo que significa que estaba luchando contra alguien con más de 1000 ojos, reí entre dientes. No tenía puntos ciegos y tenía información visual de sobra para contrarrestar todos mis movimientos. Por eso tenemos que repartirlos, se dio cuenta Ned. Si no, volverías a perder, para ser honesto contigo, sonreí, no creo que me aplaste como lo hizo antes. Ahora que sé cómo pelea, al menos puedo luchar en igualdad de condiciones, pero dudo que pueda matarlo, tararé, esta vez sería más como una batalla interminable. Si muere, todos sus ejércitos mueren con él, ¿verdad? Preguntó Jon. Sí, respondí deseando que siguiera siendo igual. Entonces, arriesgaremos nuestras vidas por ti, declaró Ned.
Si todo lo que necesitas es luchar contra él sin sus secuaces cerca, lo haremos posible. Miré a Ned con una leve sonrisa. Cuento contigo entonces. Punto de vista de Neltarion Mormont Ravenicus Targaryen padre estaba diferente desde que despertó. Toda su aura era diferente. Olía peligroso ahora, como si una bestia salvaje que había vivido encadenada toda su vida ahora fuera finalmente libre. Sabía que todavía nos amaba, sabía que no era peligroso para ninguno de nosotros, pero el cambio era preocupante. Sentí que su fuego podía quemarme, y eso no era normal. Me pregunto si este es el precio por estar vivo una vez más. Pase lo que pase, él sigue siendo nuestro padre, afirmó Crow con un siseo bajo. Lo sé, asintió Raegal. Lo que haya perdido tenemos que ayudarlo a recuperarlo, dije con determinación, nosotros también somos criaturas de fuego así que Dios tiene que escucharnos. ¿Sí? Rugió Crow en señal de acuerdo. Quizás podamos compartir el precio entre todos, añadió Raegal. Todos podemos pagar con papá. Sí, quizás. Punto de vista de Daenerys. Mientras Ronald se ocupaba del ejército, yo me aseguraba de que todo nuestro ejército llegara al norte a tiempo. Teníamos necesidad de que cada persona fuera capaz de sostener una espada y matar. Esta no era una guerra por el trono, sino por sobrevivir. Puedo contactar a todos los sacerdotes y sacerdotisas de esos, ofreció Melisandre. Todos juntos luchando por la misma causa, demostraríamos ser una fuerza a tener en cuenta. Tardarían meses en llegar, suspiré, pero envíenles un mensaje de todos modos. Ya lo hice, dijo Melisandre. Me puse en contacto con ellos hace 1 mes y medio, y si son tan leales al Señor como a mí, estarán aquí. Un hombre tiene sus dudas, rió una mujer detrás de nosotros. Esos sacerdotes y sacerdotisas son bastante egoístas, no todos, pero una gran parte de ellos. ¿Qué quieres sin rostro? Puse los ojos en blanco con fastidio. Un hombre está aquí para ayudar, dijo el hombre sin rostro mientras sacaba su rostro, revelando a un hombre de unos 40 años. Un hombre necesita este mundo tanto como tú. Entonces ayuda a ser críptico es inútil, se burló Melisandre. Un hombre lo hará, sonrió el hombre sin rostro, mientras sacaba una espada de una caja detrás de él, y no era cualquier espada, no era otra que portadora de luz, la espada que Melisandre le había dado por error a Stannis, la espada que pertenecía al campeón de la luz, como ella describió, esta espada perteneció a tu campeón, a Sero Valirio bendecido con el fuego ancestral, esto es lo más letal para los demás en este mundo. Lo es, asintió Melisandre con expresión de asombro. ¿Esto ayudará a Ronald a ganar? Pregunté. Esta espada es capaz de cortar el acero como si fuera mantequilla, asintió el hombre sin rostro. Estaba destinada a ser empuñada por él, pero esa no es la única espada que he recuperado. ¿Qué quieres decir? Preguntó Melisandre mientras el hombre sonreía, sacando otra espada de la jaula. Amanecer, murmuré. Un hombre cree que algunas personas se enojarán, pero a un hombre no le importa, rió entre dientes el sin rostro. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Tras unos días de preparación, estábamos casi listos para afrontar el reto que nos aguardaba, y digo casi porque nunca se está realmente preparado para una batalla. Las cosas pueden, y probablemente siempre, salir mal. Mi plan era simple. Teníamos que abandonar el norte, pero no del todo. Al fin y al cabo, ya había evacuado a todos, salvo a los pocos testarudos que se negaban a irse, pero era su responsabilidad. No iba a obligar a la gente común a obedecer si querían morir. Bueno, ¿quién era yo para detenerlos? Abandonar el norte era solo parte de un elaborado plan para llevar a las tropas del Rey de la Noche a donde yo quería. En la guerra, la ubicación puede ayudarte a ganar la batalla o a destruirte. Y con la cantidad de enemigos que tiene el Rey de la Noche de su lado, bueno, no tuve más remedio que gobernar el entorno a mi favor. Por eso lo esperaré cerca de la bahía, así. Mis hijos podrán atraer al dragón al agua con más facilidad, y los Krakens acabarán con el monstruo. Y no solo eso. Los Krakens también podrían ayudar bajo el agua, lanzando rocas y otras cosas a los enemigos. Esto era una guerra y tenía que utilizar todos los recursos que tenía al máximo potencial. Todos y cada uno de mis animales estaban listos para luchar y tuvieron un papel en esta lucha. Desde los cuervos hasta los halcones, todos mis pájaros iban a lanzar bombas dentro de las líneas enemigas, aunque no todos mis animales tenían una forma de matar permanentemente una de esas cosas. Tenían otras órdenes. Como, destruye las piernas, los brazos y la cabeza de los no muertos sin él. No pueden moverse y, mientras estén activos, no pueden actuar. Hemos enviado todas las trampas. Estamos listos, dijo Ned.
Trampas, el santo grial de esta guerra. Si alguien pensó que iba a luchar contra el Rey de la Noche sin debilitar sus fuerzas. Bueno, si alguien lo pensó, se equivocó. Prácticamente había cubierto el norte con minas incendiarias y bombas. Sus tareas eran bastante simples. Debilitar al ejército de no muertos. Tenía pequeñas bombas por todos lados, pero mi trampa más letal estaba en la playa. Tenía un plan bastante oscuro si las cosas no salían según lo planeado, por eso había convertido la playa en una posible puerta del infierno con la cantidad de incendios forestales escondidos. Mi plan B era prender fuego a toda la playa en una explosión salvaje de fuego verde que no solo destruiría a mi ejército, sino también a todos los no muertos que estuvieran con ellos en un radio de 3 millas. No hace falta decir que este fue mi último recurso para debilitar su ejército. Aunque tenía que ser sincero, me impresionó cuando Ned aceptó. Fue inesperado, no es que necesitara su aprobación, pero aún así aceptó. Dijo que esta no era una guerra que pudiéramos ganar con honor. Sí, Ned Stark está bien en luchar contra los no muertos sin honor. Estoy orgulloso de él, lo estoy. Bien, tengan a todos los arqueros listos, dije, dependeremos de ellos más que nunca durante esta pelea. Tuvimos una semana antes de que empezara la mierda, una semana para ver si mi presencia aquí ayudaba o destruía este mundo. Punto de vista de Daenerys. Dawn y Littbringer, las 2 espadas más famosas del mundo. Las 2 espadas que llevaba volaban hacia Ronald. Estas espadas deberían darle filo, dijo Melisandre a mi lado. Una espada fue bendecida por el dios de la luz y la otra por las estrellas. Incluso ahora, ambas están calientes, su acero nunca se enfría. Las leyendas dicen que el amanecer se forjó a partir de una estrella caída, comenté. ¿Y qué hay de portadora de luz? Pregunté. Acero valirio bendecido por mi dios, respondió Melisandre. Punto de vista de Ronald Mormont. Mis cuervos me habían informado recientemente que Daenerys y Melisandre vendrían hacia mí con Crowley, con 2 espadas legendarias, Dawn y Littbringer. Bueno, me sorprendí un poco. ¿Cómo demonios consiguieron esas 2 espadas? No es que me queje, esos 2 bebés eran mucho mejores que Garra Larga, pero aún así, me sorprendió. Daenerys llegará en unas horas, dije, llamando la atención de Ned, Jon y Robb. ¿Por qué viene aquí? ¿Esto pronto será una zona de guerra?, preguntó Robb. Bueno, antes que nada, ella es la reina, y puede ir y venir cuando quiera, me reí entre dientes, y me traerá algunas herramientas para mejorar nuestras posibilidades. ¿Qué herramientas?, preguntó Ned con curiosidad. Oh, bueno, tararé, amanecer y portador de luz. Tan pronto como esas palabras salieron de mi boca, comenzó el caos. ¿Cómo logró atrapar a Dawn?, preguntó Ned, sorprendido. Eso no lo sé. Oberyn Martell desde el punto de vista finalmente estaba en el norte y este maldito frío me hacía arrepentirme de haber venido aquí en primer lugar. Literalmente me estaba congelando las pelotas. Literalmente me está cayendo un carámbano ahí abajo, dijo Tiene mientras temblaba de frío. Deja de pensar en Ronard entonces. Susurró Nymeria. Nunca. Dios mío. ¿Por qué no podía ser esta pelea en un lugar más cálido? El maldito demonio debía de ser frío. Vamos, chicas, estamos a unas horas de donde está el rey. Pero supongo que las cosas no siempre salen como uno quisiera. ¿Crees que sobreviviremos?, preguntó Vara, mirándome. Solo tengo curiosidad. No lo sé, respondí honestamente, pero hacemos lo que debemos. Lo sé, suspiró Vara. Mis hijas tenían miedo, no es que las culpara, tenía miedo de hacerlo, y si había un Dios dispuesto a escuchar mis oraciones allá arriba, todo lo que pedía Dios fue que si yo moría, nuestras vidas ayudaran a esta causa, para que nuestras vidas significaran algo. No quería morir si mi vida no significaba nada al final, quería ganar esta guerra. Vamos, mi pequeña serpiente. Tenemos un rey a quien servir y una guerra que ganar, le acaricié la cabeza con todo mi cariño paternal. Sí, padre. Punto de vista de Jon Targaryen. La puerta del salón de invierno de Invernalia se abrió y me giré para comprobar si era Ronard. Ronard, en cambio, era Oberyn. Oye, Oberyn soltó una risita. Me alegro de verte también, Jonli. Suspirando, me dejé caer en la silla. Con una risita disimulada, sonreí. Lo siento. Necesito hablar con Ronald, le dije a Oberyn. Bueno, todos lo hacen, Jon, pero él tiene que prepararse para esto más que cualquiera de nosotros, suspiró Oberyn. Lo sé, suspiré. Punto de vista de Daenerys. Era un espectáculo desolador contemplarlo desde el cielo mientras se montaba en Crow. En un día tan hermoso como hoy, radiante y luminoso, era imposible pasar por alto las hordas de no muertos que se acercaban poco a poco. La explosión del muro apenas los frenó, y las trampas que Ned había colocado apenas redujeron su número.
Era un espectáculo aterrador. Dile a Ronald que las fuerzas de no muertos se acercan a nosotros, le ordené a uno de los cuervos que volaban a mi lado. Ver al enemigo acercarse me hizo sentir una sensación de inquietud de la que no podía deshacerme. Ronald ya había perdido una vez contra el monstruo al que nos enfrentábamos, y no había garantía de que no volviera a suceder. Pero yo tenía que confiar en él, en el rey del que estaba inequívocamente enamorada, mi marido. Desde lejos, los gigantes no muertos y las enormes arañas invernales se distinguían fácilmente gracias al catalejo que Ronald me había dado para observar a las fuerzas enemigas. Pero entre ellos, uno destacaba sobremanera. El temible dragón no muerto. Ronald tenía razón. La única amenaza real, además del Rey de la Noche, era el enorme dragón que empequeñecía a la mayor parte del ejército que tenía frente a él. Esquelético y desmoronándose, parecía más muerto que vivo, probablemente incapaz de volar, pero su tamaño por sí solo era más que suficiente para aniquilar ejércitos de la faz de la tierra, y no pude evitar observar con horror cómo se acercaba y desafiaba con su tamaño los edificios más grandes que había visto en mi vida. Me dolió ver el sigilo de mi casa siendo utilizado de una manera tan humillante. Ningún dragón debería ser obligado a obedecer. Sin embargo, para mí, eso no fue lo peor. La horda de soldados y animales no muertos no era tan aterradora como lo que montaba el dragón, los hijos del bosque. Cientos de ellos, todos y cada uno de ellos a lomos del dragón. A Ronald no le importaban mucho, pero ellos eran los responsables de crear el monstruo al que nos enfrentábamos, y para mí posiblemente eran los más peligrosos. Desde arriba, el ejército de no muertos, criaturas en descomposición volaban por el aire, águilas, cuervos y cualquier otro animal que pudiera imaginar con la capacidad de volar. Bueno, ya tenía suficiente información por ahora. Volemos de regreso con Ronald, le ordené a Crow, quien siseó suavemente en señal de aprobación. Unas horas después llegué de nuevo a donde estaba Ronald. Al aterrizar vi a mi marido, mi rey, planeando estrategias. Apenas había dormido estos últimos días, planeando, pensando, innovando formas de ganar esto. Cariño, saludó Ronald con una sonrisa cansada. Mi sol, le respondí con una sonrisa. ¿Qué opinas? Me preguntó Ronald. Nuestros intentos de empequeñecer a su ejército apenas surtieron efecto, confié con pesar. El muro y la explosión apenas afectaron al ejército, siguen avanzando, lentamente, quizá para demostrar lo inútil que es todo lo que hacemos. ¿Cuántos? Preguntó Ronald tras unos segundos de silencio. Varios cientos de miles, casi 1.000.000, al menos. Nunca había visto un ejército tan grande, respondí. Daenerys, sé que puede que no te guste lo que voy a decir, pero no puedo permitir que te quedes aquí si ese es el caso, afirmó Ronald. ¿Me permites? Pregunté indignada. Sé que quiere protegerme, pero no es el único que se juega algo. No olvides mis títulos y mi posición, Ronald. Soy la reina de Esos y Poniente, la madre de dragones, cogobernante del mundo conocido y madre de tus hijos. No me permites hacer nada, esta vez no. Lo sé, dijo Ronald tras un largo silencio, mirándome con preocupación. Pero esta vez, me temo que no se trata de mi sobreprotección ni de nuestros títulos. Se trata de mi miedo a perderte a ti y a esta guerra, entre otras cosas. Si la situación se vuelve desesperada, si caigo, mi carga, la tarea de salvar este mundo recaerá sobre ti hasta que mis hijos tengan la edad suficiente para defenderse. Solo tú y mis hijos pueden con la carga que te pido. Posando sus manos sobre mis mejillas, sonrió con lágrimas corriendo por sus ojos. Te amo. Recuérdalo. Antes de que pudiera siquiera articular una respuesta a eso, Ned Stark se acercó a nosotros. Sus Altezas, Ned, ¿alguna novedad? Preguntó Ronald. Todos los hombres y mujeres con edad suficiente para luchar están listos, asintió Ned. Ronald estaba a punto de responder algo, pero se detuvo lanzando un torrente de fuego azul, en una dirección aparentemente aleatoria. ¿Estás vivo, intrigante? Un cuervo, descompuesto y roto, voló alrededor, aterrizando en una mesa cercana. ¿Qué quieres? Preguntó Ronald con amargura. Vine aquí a ofrecer paz, dijo el cuervo no muerto poseído por el Rey de la Noche. Las palabras salieron de mi boca con incredulidad. Paz. Dije casi siseando. ¿Qué estúpidos crees que somos? Gruñó Ned, sosteniendo su espada valiria y hielo, lista para atacar. El cuervo no muerto rió. Como tu esposa sin duda ha visto, te supero en número. De forma drástica, debo añadir. No solo eso, sino que mis fuerzas son muchísimo más poderosas que las tuyas, y para colmo esta zona invernal es mi territorio. Todos tus intentos por detenerme han resultado ineficaces, así que aquí está mi oferta. Renuncia a tú. El cuervo no logró completar lo que estaba a punto de ofrecerle porque Ronald lo quemó hasta los huesos con un salvaje torrente de fuego azul.
Lo que más odio de ese cabrón es su fanfarronería, gruñó Ronald. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Acaso tus cuervos no vigilan nada en el cielo? Preguntó Ned con preocupación. Probablemente usó uno de mis cuervos, mató a unos cuantos durante una misión de exploración, respondió Ronald frunciendo el ceño, como si me ocultara algo, ¿pero qué? Punto de vista del Rey de la Noche. Ronald estaba vivo, y no aceptó mi generosa oferta de una muerte rápida, y ningún revival de no muerto que quería ofrecerle, pero importaba poco en el gran esquema de las cosas, él no era más que una hormiga jugando con las inevitables profundidades de la muerte. Si continuamos a este ritmo llegaremos a Invernalia en Fortnite, dijo uno de mis no muertos de mente libre. No tenemos por qué apresurarnos, cuanto más tardemos en acercarnos, cuanto más tardemos en llegar, más terror infligiremos a sus frágiles corazones, dije con deleite. No, déjenos, me interrumpieron cuando todos mis generales y yo levantamos la vista. Todos sentimos la inmensa oleada de calor justo encima de nuestras cabezas. Roble, mis hijos del bosque, se abalanzó sobre mí y me envolvió en un escudo mágico. Mis otros generales intentaron huir, mientras que algunos decidieron hacer todo lo posible por bloquear el ataque. Sentí que el suelo temblaba. Incluso desde dentro de la protección mágica de Oak, pude ver la cegadora luz verde que brotó del cielo cerca del centro de mis fuerzas. Poco después, se oyó un fuerte estruendo. Sentí que miles de mis secuaces desaparecían. Una vez que el sonido retumbante de la explosión se apagó, Oak rompió el escudo mágico que me rodeaba, el fuego verde estaba por todas partes, ardiendo brillantemente, la explosión no había dejado nada, su estela solo humo, fuego, polvo y muerte. Una vez más, sentí la misma sensación invadiendo el área, pero esta vez apuntando a otro punto de mi ejército, siguió una explosión de la misma magnitud, y cientos de fragmentos de vidriagón volaron en todas direcciones, y como antes sentí que miles de mis secuaces murieron para siempre esta vez. ¿Qué era esta locura? Un arma tan poderosa que podía dispararse varias veces de esa manera, ¿y cómo logró Ronald ocultármelo? Tenemos que movernos rápido. Si Ronald tiene más de esa arma peligrosa, las cosas podrían salir mal conmigo. Solo 2 disparos de ese explosivo y ya había perdido a casi 200.000 soldados. Y a muchos generales. Punto de vista de Ronald, 2 horas antes sabía que el Rey de la Noche se acercaba y que no dejaría pasar la oportunidad de alardear de su poderosa polla de no muerto. Pero por si no lo hacía, había enviado a Daenerys a vigilar su ejército desde lejos. Quería tentarlo. Para tentar su orgullo desmedido, sabía con certeza que no iba a atacar a Daenerys, aunque no podía, mi plan era mantenerla a salvo y lejos de él. Pero, a pesar de eso, no iba a atacar. Quería retrasar nuestro sufrimiento, para su propio y perverso placer. Con su atención puesta en mí y en mi esposa, enviaría a mis cuervos y halcones, cargando mis 2 últimos inventos, las armas nucleares Wildfire eran tan volátiles que era una apuesta usarlas, pero valían la pena. Con la ayuda de Melisandre que bendijo la mezcla, y un par de maestres hicimos el líquido mortal, usando Wildfire como base. Este plan era solo mío y nadie más que yo lo sabía, para evitar que la gente se confiara demasiado al respecto. Mis cuervos y halcones volarían alto sobre el cielo y esperarían arrojando las bombas justo en el momento justo. Desafortunadamente, esta arma explosiva fue difícil de fabricar, y solo tuve 4 disparos con ella, 2 por ahora y 2 para una situación muy específica. ¿Estás listo? Le pregunté a Nick Fury. Sigras no Nick. 2 enormes explosiones de luz verde habían descendido del cielo sobre las fuerzas enemigas hacía unas horas. Casi como si los propios dioses hubieran aniquilado a la criatura impía que se dirigía hacia nosotros, pero sabía que no debía creerlo. Los dioses eran unos imbéciles. Sin embargo, lo cierto era que, fuera lo que fuese, impactó las líneas enemigas con tanta fuerza que todos lo oyeron desde la distancia, lo que significaba que Ronald había hecho algo. La puerta de atrás se abrió. Ronald, empecé a ver que era Oberyn quien venía. Bueno, 2 veces al día, Oberyn se rió entre dientes. No exactamente. Oberyn, suspiré. Oberyn rió entre dientes mientras asentía brevemente. El mismo, único e irreemplazable, Oberyn Martell. ¿Necesitas algo? Pregunté. En realidad no, intento mantener mi mente ocupada con el hecho de que todos podríamos morir, suspiró Oberyn. Moriremos luchando si ese es nuestro destino, afirmé. Ese es el plan, rió Oberyn, aunque me gusta creer que Ronald ganará, ya sabes, con su loca suerte. Eso es lo que todos creemos, sonreí. Por cierto, ¿dónde está Ronald? Me preguntó Oberyn. No lo sé, respondí. Sí, declaró Ned Stark al entrar en la habitación. El rey dio sus órdenes, debemos movernos ahora, mudarse ya. ¿Qué había cambiado? ¿Algún cambio de planes?
Le pregunté a Ned Stark. No, solo modificó nuestro tiempo de espera, respondió Ned Stark con una mirada sombría. Dijo, que ahora es todo o nada, y que tienes que irte. No lo dejaré solo, grité. Punto de vista de Ronald Mormont. Veo que te has divertido con mi nueva arma, dije claramente mientras volaba sobre él, con el Tarion sosteniendo una de las dos últimas bombas en sus garras, listo para soltarla, mientras Raegal sostenía la última muy por encima de nosotros, sobrevolando las líneas enemigas. Quería admirar las vistas. Disfruta del paseo, antes de destruir toda la vida, respondió el liche no muerto con un gruñido y luego me señaló. Pero parece que has olvidado lo inútil que eras la última vez que luchamos, ¿olvidaste el resultado? El no muerto sonrió con suficiencia. Es difícil de olvidar. Me encogí de hombros. Es la primera vez que pierdo, así que, ese recuerdo me perseguirá por mucho tiempo. Mientras hablaba con él, mi atención se centró en su ejército y en el daño que las explosiones habían causado a su poder humano. Entonces, deberías saber que no puedes derrotarme, declaró orgulloso el Rey de la Noche. Mi atención pasó de su ejército a él mientras reía amargamente. Las cosas han cambiado. El Rey no muerto me miró con evidente diversión en su rostro. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Sonreí mientras lo señalaba con el dedo. La oportunidad de derrotarme se esfumó. Ya no eres capaz, le dije. ¿De verdad? Preguntó el Rey no muerto, casi silbando de ira. Tuviste la oportunidad de matarme, y lo hiciste, pero debiste haber apuntado a la cabeza, sonreí, sin ninguna emoción. ¿Crees que un mes es suficiente para superar el muro que nos separa? Se burló el Rey no muerto. Pequeño mocoso arrogante, lo miré un segundo antes de reírme entre dientes. No pensé que fueras un quejica, menuda decepción, suspiré. Te superé, porque me mataste, ya no tengo límites, ni ataduras, fracasarás, como está escrito, no me culpes, culpa a los dioses por jodernos. El Rey de la Noche rió entre dientes. ¿Has visto mi ejército? Es el ejército más grande que la humanidad conoce. No hay quien me detenga. Bueno, si tú lo dices, suspiré, decidiendo que era mejor demostrárselo después. No iba a cometer el mismo error que la última vez, no, solo vine a entregar un paquete, y en cuanto a por qué había venido personalmente, bueno, para seleccionar a los objetivos más problemáticos. ¿Crees que te voy a dejar ir? Gruñó el Rey de la Noche, acercándose a mí. No, pero, sonreí, mientras silbaba la señal para que Raegal supiera que era hora de lanzarles la bomba nuclear táctica medieval. Apuesto a que eso me da tiempo más que suficiente para salir, le guiñé un ojo al Rey no muerto. El Rey de la Noche me miró, mientras su general lo cubría de la explosión, con ira en sus ojos. Pensar que alguna vez pensé que era un monstruo sin emociones cuando en realidad, solo era un monstruo normal. Te mataré, gruñó el no muerto, mientras el fuego envolvía a miles de sus secuaces y a mí, pero a diferencia de los caminantes blancos para nosotros, esto era como un día en la playa, apenas un inconveniente, las ventajas de ser a prueba de fuego. Mientras Neltarion salía volando del fuego, señalé nuestro objetivo, la sección de criaturas de Fairy Tail donde estaban los gigantes, las arañas de invierno y otras criaturas desconocidas. Era el mejor punto para apuntar, casi demasiado bueno. Me pregunto por qué haría tal cosa. Esto simplemente hizo que mi proceso de selección fuera más fácil. Ahí, ordené. Adelante. Neltarion asintió, dejando caer la bomba en el lugar que le había pedido y pronto, otra explosión envolvió el área en un fuego verde. Vamos, tenemos un ejército que liderar, ordené, pues había completado mi misión aquí. 1, había enfurecido al Rey de la Noche y 2, había derrotado a la mayoría de sus gigantes durante esto. ¿Por qué quería enfurecerlo? Bueno, la ira es una emoción humana que lleva a las mentes más brillantes del mundo a un nivel de estupidez. Luchar contra un enemigo furioso es más fácil que contra uno tranquilo y sereno. 1 hora después. Daenerys no estaba contenta con mi idea suicida, ni tampoco ninguno de mis generales. Incluso Oberyn estaba cuestionando mi cordura, pero ¿a quién carajo le importa ahora? ¿Cómo pudiste hacer? La detuve con un beso largo y apasionado. Tendrás tiempo de matarme más tarde. Por ahora, necesito que vayas con Melisandre, ella te protegerá, sonreí. No te dejaré sola, dijo Daenerys, pisando a fondo. No estoy sola, además, Melisandre y tú tienen un papel que desempeñar. No, no lo tenían. Convencí a Melisandre de que le mintiera a Daenerys si las cosas salían mal para mí. Así, Daenerys obedecería, pensando que me estaba ayudando. Usaremos la sangre real para aniquilar a los enemigos de nuestro rey, declaró Melisandre, y en parte era cierto, le había dado mucha de mi sangre, pues, según sus propias palabras, mi sangre poseía poderes incomprensibles. Aunque este poder tenía sus inconvenientes, por ejemplo,
Cada vez que usaba mi sangre para algo, perdía parte de mi vida. Pero considerando que mi vida era mayor que la de cualquier humano, era un buen intercambio. Aunque solo significara vivir un mes después de la guerra, estaría feliz de dejar a mi familia a salvo. Además, con mi sangre, ella podría crear soldados de sombra, prender fuego a mis enemigos a distancia y bendecir a mi ejército con poder. Un buen negocio si me preguntas. ¿Por qué tengo que estar con ella si ya tiene eso? Preguntó Daenerys. Tienes que darle permiso cada vez que lo use. Eso era una mentira, hecha para mantenerla fuera de peligro. Eres su alma gemela, solo tú puedes permitirme usar su sangre real para hacer mi magia, mintió Melisandre, gracias a Dios que estuvo conmigo en esto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Me preguntó Ned. Un día el rey de la noche ya no tomará este baile con calma, respondí. Bueno, si voy a morir, entonces, dijo Oberyn besando a un guardia al azar. Ahí, mejor, caeré como la serpiente cachonda que soy. No me importa, suspiró Ned, poniendo los ojos en blanco. Ned está creciendo de verdad, qué bien. La batalla final estaba cerca, vida o muerte. Jon, me volví hacia mi amigo / sobrino. Sí, mi rey suicida. Jon sonrió, recibiendo una mirada fulminante de Danny. Qué gracioso, reí entre dientes mientras le lanzaba a garra larga. Ya tengo 2 espadas, usa esa. No puedo, esta es la espada ancestral de la casa Mormont, balbuceó Jon, sosteniendo la espada como si fuera un bebé, frágil y único. Ya tengo a Dawn y a Littbringer, usa Longclaw por mí, me reí entre dientes, devuélvemelo después de la batalla, es una orden. Como desees, mi rey, asintió Jon con una sonrisa. Por cierto, ¿por qué te parece tan bien que tenga a Dawn, Oberyn? Le pregunté a mi amiga serpiente. Si esa espada tan glorificada te da ventaja para ganar, me da igual, diablos, si necesitas la silla de ruedas de mi hermano para ganar, yo mismo lo sacaré de ahí, y te la daré, Oberyn rió. ¿De verdad crees que a estas alturas a alguien le importa quién tiene qué espada? Al diablo con eso. ¿Quiero vivir para follar otro día? Bueno, esa fue una respuesta muy al estilo Oberyn. Con nuestro plan en mano, marchamos hacia la horda enemiga. Neltarion, Crow y Raegal se centrarían en el dragón no muerto, mientras nosotros nos encargábamos de la horda que venía hacia nosotros. Animales y humanos por igual lucharían juntos. Nos tomó 8 horas llegar a donde quería que se desatara la pelea, lo que nos dio alrededor de 6 horas para descansar y esperar. Esperar fue una tortura en sí misma, pero era una de la que no podíamos escapar, y antes de que nos diéramos cuenta, todo el tiempo que nos quedaba se desvaneció en los fríos vientos invernales del norte, lo que significaba que él estaba aquí. Te tomó bastante tiempo, sonreí al ver a la noche acercándose, con su horda de soldados justo detrás, listos para atacar ante su impía orden. Es hora de terminar con esto, de una vez por todas, declaró el rey de la noche levantando su lanza. Supongo que ya veremos, le puse los ojos en blanco mientras alzaba a Dawn y a Littbringer. Tú que menosprecias a la humanidad, deberías ver que muestras rasgos muy humanos, patético, al final mi último desafío es un niño haciendo un berrinche. Respiré hondo y dejé que las llamas azules de mi alma cubrieran mis 2 espadas. Tus números no significan nada para mí. Aprenderás a las malas, quizás tengas razón, fui humano en algún momento, pero, no perderé contra ti, niño, porque estoy más allá de todo lo que hayas enfrentado, declaró el rey de la noche, mientras su cuerpo comenzaba a transformarse en una apariencia aún más desfigurada, perdiendo toda semejanza con un ser humano. Sus ojos se encendieron con poder. A su lado, Oak desplegó su magia. Fuego. Gritó el rey de la noche a su dragón mientras terminaba su transformación. Mis ojos se apartaron de él para ver al enorme dragón abrir la boca y mirar hacia mi ejército. Llamas negras brotaron de sus fauces, amenazando con matar a mi ejército, pero Crow, Raegal y Neltarion detuvieron el torrente de fuego con las suyas, 3 contra 1, lo que resultó en un empate. Mi ejército tomó esto como una llamada a la batalla y se unió contra el enemigo, enfrentándose a la horda. Dothrakis, Inmaculados y Ponientes, todos luchando juntos contra la horda de no muertos. Impresionante, al parecer. Mi dragón se divertirá, declaró el rey nocturno con una sonrisa maliciosa, sin importarle mucho la batalla. Encárgate de los dragones, le ordenó a su dragón, antes de volver su atención a mí. Ahora, veamos quién tiene el ejército superior, tú o yo. Nuestro campeón lo ha hecho. Esa voz, Melisandre, ¿qué demonios hace aquí? Daenerys se dio cuenta de tu plan y decidió quedarse atrás por ahora, y me ordenó que viniera a ayudar, dijo Melisandre mientras caminaba lentamente hacia mí. Me escondí entre tus soldados, esperando a que terminara la batalla. No te preocupes, tu esposa está a salvo, creé sombras de sobra para asegurarme de poder estar a tu lado durante todo esto.
La miré a ella y a mis generales, Jon, Ned y Oberyn, y con un suspiro les dije: traigan a sus compañeros de baile. Les ordené. Generales contra generales, rey contra rey, qué poético. El rey de la noche rió mientras su general y él caminaban hacia nosotros. Melisandre se enfrentaba a Oak, los hijos del bosque, mientras que Jon se enfrentaba a... El joven Griff, Ned y Oberyn se enfrentaban a un no muerto más alto que el mismísimo Gregor Clegane. Mis hijos se enfrentaban al dragón no muerto, y yo, bueno, me enfrentaba al rey impío. En un abrir y cerrar de ojos, el rey nocturno se abalanzó sobre mí, chocando su lanza de hielo con mis espadas. Al bloquear su ataque, el rey nocturno intentó hacerme retroceder, pero no me moví. El rey no muerto miró las parejas de batalla y sonrió con suficiencia. Parece que tus generales necesitarán ayuda pronto, declaró. Mi dragón se encargará de tus supuestos hijos, ¿y entonces cómo vas a evitar que destruya tu ejército? Preguntó el no muerto con una sonrisa petulante. Te sobreestimaste, sigues siendo el mismo idiota que maté la última vez. ¿Lo soy? Pregunté, bloqueando sus ataques con relativa facilidad. Mientras continuaba manteniendo ocupado al rey no muerto, mi atención se dirigió a mi ejército, viéndolos enfrentarse a la horda como guerreros. Sabía que la mayoría de ellos estaban asustados, pero eso no les impidió luchar. Mis hijos también estaban luchando valientemente, contra lo masivo, chocando contra eso. No es por interrumpir, pero, te vamos a dar una paliza. Gritó Oberyn juguetonamente mientras él y Ned forcejeaban contra el general no muerto. Lo que dijo, me reí entre dientes. Realmente, patético, gruñó el rey de la noche, atacándome una vez más, solo para fallar cuando salté hacia atrás. Bueno, prepárense para perder contra este patético ejército, lo he hecho, dije, preparando mis espadas una vez más. El rey de la noche ignoró mi comentario por completo y se apresuró a atacarme, mostrando más velocidad y fuerza que en nuestro último encuentro. Cuanto más poder aplicaba a sus ataques, más monstruosa era su apariencia. Ya no parecía un humano, y ahora, parecía más bien un demonio mutado, a punto de estallar como un globo de agua, y aún así, a pesar de su grotesca apariencia, luchaba como un gato, ágil y letal con cada golpe. No puedes vencerme, dijo el rey de la noche, golpeándome el estómago con su puño deformado, alejándome unos cientos de metros de él. Eres fuerte, debo admitirlo, pero, hice una pausa mientras activaba el glifo de la mano izquierda de Dios. Antes de aparecer ante él, vi sus ojos abiertos de horror al atravesarle el pecho con Dawn, seguido de una patada giratoria a la cabeza, estrellándolo contra el suelo, creando un pequeño cráter debajo. Soy más fuerte. Me encanta el suero del supersoldado y las runas de la mano izquierda de Dios, una combinación letal y explosiva. Por un momento pensé que todo había terminado, después de todo, le había atravesado el pecho con una espada llameante. Y sin embargo, solo tenía una herida que se curaba lentamente hasta desaparecer. No puedo morir por acero valirio, ni en este caso, por esencia estelar, rió el rey de la noche. Me impresiona que demuestres tanto poder ahora, es como si estuviera luchando contra otra persona, pero aunque seas más fuerte que yo, ganaré, pues solo tengo que esperar a que te canses, y cuando lo hagas, te mataré. ¡Genial! El imbécil no es alérgico al acero valirio como sus secuaces. Bueno, al menos ahora puedo luchar contra él sin preocuparme de que él y su ejército compartan la vista, gracias a mi ejército, claro, pero esa bendición fue momentánea, tenía que ganar esto antes de que sus números, bueno, abrumaran a mis hombres. Bueno, ya pensaré en algo, le guiñé un ojo, activando mis runas una vez más. Quizás tenía que cortarlo más de una vez, quizás tenía que tratarlo como a un humano. Buena suerte con eso, por ahora, sonrió el no muerto, deteniéndose a media frase y chasqueando los dedos, lo que fue seguido inmediatamente por una horda que venía hacia mí. Vamos a cansarte, perra, lo fulminé con la mirada. Si creía que un grupo de idiotas era suficiente para detenerme, bueno, tenía otra cosa que hacer. Respirando profundamente, encendí su pobre intento de cansarme en un mar de fuego, matando a todos los soldados que se dirigían hacia mí. Tendrás que esforzarte más que eso, dije mientras chocamos nuestras armas una vez más. Ignorante, morirás en mis manos, dijo el rey de la noche con tono prometedor. Le di una patada al bastardo a unos metros y le respondí. Prepárate para la decepción. Nuestra batalla continuó. Cuanto más mutaba el monstruo contra el que luchaba, más difícil era luchar contra él. Bajé la vista hacia mi mano. Su frío me afectaba lentamente, quemándome la piel, por ejemplo, las manos. Estaban gravemente quemadas por el frío que emanaba. Fiel a su palabra, me estaba agotando. No sabía cuánto tiempo podría mantener la ventaja.
Cuanto más avanzaba la pelea, más difícil se volvía cortarlo, y al final, ni siquiera importó, pues cualquier herida que lograra infligir sanaría pronto. Mi ropa se quemó, ya que tenía varias heridas por congelación en todo el cuerpo. Él estaba abrumando mi fuego. Necesitaba encontrar una manera de terminar con esto, algo en mi viaje tenía que ayudarme, ¿pero qué? ¿Qué puedo hacer para salvarlos a todos? Comencé a preguntarme mientras oía a mi gente gritar de dolor y agonía. Un plan me vino a la mente, y sentí que mi cuerpo temblaba al tomar la decisión. Quizás era hora de pensar como un villano, bueno, Vegeta es más bien un antihéroe, pero le robaré protagonismo. Sé qué hacer. Respirando hondo, recreando mis sesiones de entrenamiento con el Tarión, comencé a generar todo el fuego que pude en mi interior, mientras esperaba el momento perfecto, y llegó. El Rey de la Noche intentó atacarme sin percatarse del plan. Esquivando su ataque, lo clavé al suelo con mis espadas, golpeando sus brazos con mis rodillas. Creo que por fin lo entendí. Por fin entiendo este juego, ninguno de nosotros estaba destinado a ganar, dije mientras lo sujetaba. ¿Estás loco?, rugió el Rey de la Noche intentando escapar de mi agarre. No tienes ni idea de si esto va a funcionar, detén esta locura. Te lo dije, odia a los dioses por este juego, no a mí, dije con una risa dolida. Si muero, mi único arrepentimiento es no ver crecer a mis hijos. Solté algunos sollozos al ver mi cuerpo brillar. Pero prefiero morir, forjándoles un futuro, que dejarlos vivir con miedo. Cerrando los ojos, respiré profundamente y concentré la poca energía que tenía en gritar mi último grito de batalla mientras dejaba que todo el fuego que tenía dentro de mí prendiera fuego al mundo que me rodeaba, incluyéndome a mí. Abrí lentamente los ojos para ver estaba vivo, pero lo que realmente importaba era estaba muerto el monstruo que me había propuesto matar. Con vacilación, miré hacia abajo para ver al Rey de la Noche reformándose lentamente. Agarrando a Dawn y a Lightbringer, traté de cortar el cuerpo en reforma de la bestia. Desafortunadamente, no tuve oportunidad de hacerlo. En la fracción de segundo que tardé en sacar las espadas del suelo quemado, el Rey no muerto rehizo su brazo derecho y me agarró por el cuello. Casi me atrapas, murmuró el Rey de la Noche mientras su cabeza se reformaba, tuve que matar a miles de mis secuaces para evitar una muerte segura. Durante 2 breves y agonizantes segundos, quedé prisionero del poderoso agarre del monstruo no muerto mientras él continuaba reformándose antes de cortar la mano que me tenía prisionero. Comparto una vida con cada uno de mis soldados, no puedes matarme, no hasta que todos estén muertos, aunque me sorprende, ese ataque que acabas de realizar, me costó unos 200.000 esbirros a cambio de mi vida, declaró el Rey de la Noche, completamente recuperado para entonces. Así que, en cierto modo, supongo que igualas las condiciones para tu gente. Bueno, ahora me alegro de no haber muerto con mi fuego de autodestrucción, de lo contrario, ya habría ganado la guerra. La monstruosidad frente a mí gritó, levantando los puños por encima de su cabeza, mutando cada vez más. No me gusta tener que sacrificar a mis peones por el poder, pero demostraste ser una molestia. No solo puede intercambiarlos para evitar una muerte segura, sino que también puede sacrificarlos para obtener más poder. Odio mi vida. Bueno, sigamos bailando, ¿vale? Intenté sonar tranquilo y sereno, pero ese último ataque suicida me había pasado factura. Estaba cansado, muy cansado, pero de repente, ya no estaba. ¿Qué demonios? Melisandre podía sentirla conmigo ahora mismo. También sentía mi sangre hervir. Probablemente había usado magia de sangre. Me sentí mejor. Mis heridas y la piel quemada estaban mejorando poco a poco. Esa bruja sí que es una molestia, bueno, da igual, Oag la matará tarde o temprano, dijo la abominación, notando cómo me veía con más energía y cómo mis heridas empezaban a desaparecer poco a poco, más rápido de lo que mi cuerpo podía sanar. Simplemente le sonreí. Ahora me alegraba de haberle dado mi sangre para hacer magia, me había venido muy bien. Ahora, bailemos otra vez. Muy bien, sonrió el Rey de la Noche, e inmediatamente después, miles de lanzas de hielo, como icebergs, empezaron a sobresalir a su alrededor en todas direcciones. Las derretí todas con mi fuego, pero por alguna razón, me di cuenta. Los ataques parecían completamente aleatorios, la mayoría dirigiéndose hacia otras direcciones, en lugar de hacia mí. El Rey no muerto se abalanzó sobre mí como un coloso, intentando golpearme con todas sus fuerzas con su lanza. Aunque era más rápido y considerablemente más fuerte, lo esquivé fácilmente saltando por encima del gigante, que hizo añicos el suelo como si fuera cristal. Y no pude evitar notarlo. Le faltaba algo, pero ¿qué?
El rey de la noche se giró tan rápido como pudo para dar un violento ataque con el codo hacia atrás seguido de un golpe de lanza, pero una vez más, pude ver a través de su ataque, y como era más rápido, me deslicé debajo de su brazo y le corté la pierna, haciéndolo caer sobre una rodilla. El rey de la noche, de alguna manera, había abandonado la técnica por el poder. No había otra explicación. Con la fuerza bruta y la velocidad que poseía, debería ser más que capaz de empujarme, o matarme. Pero sus ataques ahora eran como los de un animal casi descerebrado. Con un rugido violento, el no muerto ya enfurecido reformó su pierna y se puso de pie, tratando de atacarme una vez más con su enorme lanza. Esta vez me agaché bajo el ataque y corté su cabeza en un movimiento singular, seguido de un corte rápido a sus brazos. Sin embargo, antes de que sus extremidades y cabeza cayeran al suelo, se reformó una vez más, uniendo lo que acababa de cortar. Desafortunadamente para él, hizo esto solo para recibir una tormenta de cortes que lo detuvieron antes de que pudiera atacar. No había duda ahora el rey de la noche básicamente intercambió destreza intelectual por destreza física, lo que le dio más poder y a mí la ventaja en la batalla. Esto fue desafortunado para él, pero no iba a dejar pasar esta oportunidad. Seguiría con mi ataque hasta que dejara de reformarse. Si no se puede resolver un problema con violencia, significa que, para empezar, no se está usando suficiente violencia. Ese fue mi lema de hoy. Necesito más poder, gritó el rey de la noche, dejando caer su arma al suelo y golpeando el suelo con ambos brazos como un gorila, mutando una vez más, mostrando que incluso sus habilidades cognitivas comenzaban a desaparecer. De repente, con un rugido y una velocidad cegadora, el coloso no muerto logró agarrarme por las muñecas y me asestó un terrible golpe con su rodillazo del tamaño de una sandía en el estómago, lanzándome a cientos de metros de distancia, con un reguero de sangre sobre mi sangre. Había salido despedido con tanta fuerza que la mayor parte de mi ejército se detuvo un segundo para mirarme, para ver si seguía con vida. No hay nada como una conmoción cerebral para que la sangre fluya. Me reí entre dientes mientras me ponía de pie, levantando el pulgar hacia mis hombres y vomitando un poco de sangre. Te mataré. El coloso se abalanzó sobre mí como un futbolista, esta vez un poco más acostumbrado a su velocidad. Esquivé al bruto saltando a un lado, cortando al gigante con Dawn y Lightbringer. El no muerto rugió, lanzando un puñetazo mortal que me prometía una muerte dolorosa. Una vez más lo esquivé, dando un paso al lado, agarrando su brazo y con toda mi fuerza, usándolo como palanca para clavar al gigante al suelo. Gritó el gigante, luchando por pronunciar las palabras más simples, y una vez más mutó, tomando la forma de una criatura parecida a un hombre lobo, aunque no tenía pelo, solo carne podrida y hielo alrededor de su cuerpo, de unos 12 pies de altura. Pierde miles cada vez que hace eso. Si sigue haciéndolo, lo superaremos en número. Graznó Nick Fury, volando sobre mí. ¿Crees que puedes mantenerlo mutando? ¿Podría? Aunque era más fácil interpretarlo, también se estaba volviendo cada vez más problemático. Un solo golpe anterior rompió huesos y dañó algunos órganos. Lo intentaré, suspiré. No es como si tuviera otra opción. Creo que no puede morir mientras haya vivido para intercambiar por su, así que de esta manera bajaremos el número a 1, ofreció Nick. Te mato, gritó el coloso no muerto mientras se abalanzaba sobre mí en línea recta. Parpadeando al darme cuenta, pateé una lanza que encontré en el suelo, atravesándole el cráneo y deteniéndolo una vez más. Más, necesito más, rugió de nuevo, mutando de nuevo. Su cuerpo ahora lucía zarcillos, y más de un mes. No voy a... Tengo miedo, murmuré, hablando conmigo mismo. Esta mierda había pasado de 1 a 2 por millón en un instante. El monstruo no muerto se lanzó hacia adelante, corriendo rápidamente hacia mí, saltando a mitad de camino en un intento de aplastarme como a un insecto. Pero el reflejo entró en acción. Me aparté lo más posible del impacto antes de lanzarme hacia adelante, atravesándole el pecho. Instintivamente salté hacia atrás, esperando que el bastardo mutara una vez más y como un reloj. Yo necesito más. Con una forma aún más animal, el no muerto corrió hacia mí de nuevo, y me aparté de un salto en el último segundo, aprovechando el impulso para cortarle la cabeza. Era más fuerte, más rápido y más temible que yo, eso era cierto. Pero ahora era una batalla de poderes, o de estrategias, era una batalla de ritmo. Un error mío, un segundo de duda, acabaría conmigo, lo sabía, así que tuve que cronometrar todos mis movimientos a la perfección. Una vez más, salté hacia atrás, esperando que la bestia mutara y lo hizo, pero en lugar de pedir más poder, simplemente rugió, demostrando que ya no tenía cerebro, mutando su cuerpo una vez más con un rugido simplista pero aterrador.
El rey no muerto ahora estaba en 4 patas, mirándome, una vez más parecido a un lobo, como el que había visto en mis visiones hace mucho tiempo. Mierda. Me interrumpieron en el instante en que parpadeé. El monstruo se había lanzado hacia mí, intentando atacarme, esquivándolo a duras penas. No pude evitar sentir el frío abrazo del miedo al ver el daño que causaba un solo ataque. El monstruo no me dejó recuperarme y atacó una vez más, esta vez mordiéndome el brazo como si fuera queso, sin resistencia, nada, simplemente me arrancó el brazo izquierdo que sostenía a Dawn, como si nada, desde el codo hacia abajo, simplemente, me mordió el brazo como un pastel, mierda. Gruñí, saltando hacia atrás para recuperarme. El no muerto me escupió el brazo a un lado y rugió victorioso. Bueno, que te jodan, amigo, de todas formas soy diestro. No iba a perder así. Tomando aire profundamente, quemé la herida sellándola, y agarrando a portador de luz, sonreí, burlándome de la bestia mientras me lanzaba hacia adelante, esquivando sus fauces y dientes afilados como navajas mientras clavaba mi espada con la potencia justa para atravesar su cabeza. ¿Necesitas ayuda? Escuché que Fury preguntó. Perdí un brazo, Sherlock, ¿qué te parece? Puse los ojos en blanco mientras tomaba distancia, esperando a que el maldito Pokémon evolucionara una vez más. Nuestras fuerzas ahora superan en número a los no muertos, 1 o 2 mutaciones más y ganaremos, afirmó Fury. Hurra. Me reí entre dientes. Una vez más, el monstruo con apariencia de lobo mutó, de un lobo normal a uno monstruosamente grande con 6 bocas, 2 cabezas y 3 patas. Dios, eso es asqueroso, murmuré. Con un poderoso rugido, la abominación Lovecraftiana se lanzó hacia mí, más rápido que antes porque ¿por qué no consumo cuidado? Procedí a esquivar metódicamente todos los ataques que me lanzaba, no porque fuera capaz de verlos. Ja. Para nada. Sus ataques ahora eran un movimiento borroso, casi imposible verlos para mí, pero, gracias a sus mentes animalescas, sus ataques eran tan unidireccionales, que era fácil predecirlos, aunque desafortunadamente para mí, no todas mis predicciones fueron precisas, ya que no pude esquivar la cola recién adquirida, lo que resultó en que me golpearan con ella, seguido de mí volando por el campo de batalla como una muñeca de trapo, aterrizando cerca de Oberyn y Ned. Protejan al rey. Gritó Ned, corriendo hacia mí. No seas idiota, lo detuve, mientras luchaba por levantarme. No me comprarán ni un segundo. Con un fuerte estruendo, la bestia aterrizó a unas decenas de metros de mí, gruñendo como una bestia salvaje. Mierda, murmuró Oberyn, retrocediendo unos pasos mientras la bestia se dirigía hacia nosotros. Sin embargo, una espada detuvo al monstruo y le atravesó la cabeza. La espada no era otra que Longclaw, lo que significa que Jon le había arrojado la hoja. Tenemos que ganar tiempo para que Melisandre lo cure, gritó Jon, con Dawn en las manos. ¿De dónde demonios sacó eso? Ya sabes, no importa, quizá el monstruo defecó la espada en algún sitio y se la llevó. Necesito unos minutos para hacerlo, confirmó Melisandre. Bueno, a la mierda, esta es una buena forma de morir, sonrió Oberyn. Sí, Ned respondió con una sonrisa burlona. Por el rey. Gritó mi ejército mientras Melisandre me sacaba de la zona de peligro. Jeje, malditos lunáticos. Miré a Melisandre con una mirada inquisitiva. ¿Cuántos no muertos quedan? Pregunté, con dificultad para hablar. Dios mío, esa cola me ha dejado hecho un desastre. Solo él, respondió Melisandre, mientras me cubría el cuerpo con la sangre que le di. Tus hijos lograron derrotar al dragón gigante con la ayuda de los Krakens, lo que significa que no pudo intercambiar el dragón por poder cuando. Pregunté, sintiéndome orgulloso de que lo hubieran logrado. En ese mismo instante, aterrizaste cerca de mí, respondió Melisandre. Probablemente estén luchando contra la bestia ahora mismo. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que pueda regresar? Pregunté. No lo sé, ya veremos, respondió Melisandre, claramente insegura de si podría curarme. Ya te curé, esta vez el daño es peor. Respirando profundamente, Melisandre comenzó a cantar en un idioma extranjero. Poco a poco, comencé a sentirme mejor, mis heridas sanaron, mi energía se recuperó, me estoy sintiendo mejor. Me detuve a mitad de camino, viendo cómo mientras yo mejoraba, Melisandre empeoraba lentamente, envejeciendo, segundo a segundo. Esperé, cientos de años para servirte, y lo haré, dijo Melisandre, dándome un beso, mientras su otrora hermoso cabello rojo carmesí se volvía blanco. La magia de sangre requiere mucho, del que la usa y del que la recibe, pero a diferencia de ti, yo no tengo mucho que dar, ya no. Me puse de pie, parpadeando en shock mientras Melisandre sonreía con un tono triste.
Ahora era una anciana, gana esta guerra, termina este ciclo de una vez por todas, y como un montón de polvo que el viento sopla, Melisandre estaba muerta, y no había nada que dijera que siquiera existía. Para empezar, envejeció hasta el punto de convertirse en polvo. Ella dio toda su vida y magia para curarme una vez más, y yo iba a usar esta nueva energía para terminar con esto. Corrí de nuevo al campo de batalla, viendo a la bestia devastando mi ejército, con mis hijos luchando por mantener las pérdidas al mínimo. Raegal estaba gravemente herido, con una de sus alas luciendo un agujero enorme. A Neltarion le faltaba la pata delantera derecha y el ojo, y Crow había perdido la punta de la cola, siendo el menos dañado del grupo. He vuelto. Les grité. Estabas luchando contra esa cosa. Neltarion siseó con incredulidad. Sí, me estremecí al recordar mi pelea. Apenas podemos contenerlo, añadió Crow. ¿Cómo se sienten? Pregunté mientras me concentraba en el monstruo, que se ponía de pie. No sé, siento como si hubiera un agujero en mi. Raegal rió entre dientes, mostrando su ala herida. Incluso ahora. Siseó Crow. No te preocupes, hermano, ahora que tenemos a papá aquí esto será un hoyo en uno. Raegal se rió. Te mataré si esa abominación impía no, murmuró Crow. ¿Te refieres a la abominación sin agujero? Ofreció Raegal con una leve sonrisa. Qué curioso, pero, centrémonos en el monstruo, ¿vale? Me reí entre dientes. ¿También te dio un mordisco, eh? Neltarion suspiró, mostrando su pata delantera izquierda. Odio a ese cabrón, sí, dije corriendo hacia el ritmo con mis hijos detrás de mí. Tenemos que quemarlo hasta dejarlo en nada, así que prepárense para respirar el fuego más grande de la historia. Entendido. Respondieron al unísono. Tomando una respiración profunda, hice lo que les había ordenado a mis hijos, y una vez más me concentré en reunir todo el fuego que pude mientras la bestia corría hacia nosotros, matando a mis hombres como si fueran moscas en su camino. Vete al infierno. Mis hijos y yo gritamos al mismo tiempo mientras una explosión infernal de proporciones masivas prendió fuego al demonio, quemándolo a él y a todos los que lo rodeaban. Me prometieron este mundo, dijo el rey de la noche para sí, recuperando parte de sus facultades cognitivas. Bueno, yo también, cabrón, respondí, mientras encendía aportador de luz antes de arrojárselo como una lanza improvisada, destrozando su cuerpo de no muerto de una vez por todas. Me desperté fatal, con el cuerpo dolorido en partes que no deberían dolerme, agotado, cansado. A mi lado, mi esposa dormía. Sus ojeras indicaban que había estado muy preocupada por mí. Me levanté lentamente tras estirar el brazo que me quedaba, mientras reía para mis adentros. Esto iba a complicarme las cosas. Al estirarme, noté que me sentía diferente. Por un momento pude entender realmente que era diferente, pero luego me di cuenta de que mi fuego se había ido, la bendición que el dios del fuego me había dado ya no estaba conmigo, lo que significaba que todo ya había terminado. Bueno, fue un camino accidentado. Tiene sus altibajos, y ahora, bueno, aquí estoy. Viva, pero en cierto modo lisiada. Pero en realidad habría dado mi cuerpo entero por salvar a mis hijos. Así que perder un brazo fue un buen negocio, si me preguntas. Una mierda de viernes negro. Ronald, murmuró Daenerys mientras se despertaba, abrazándome inmediatamente después. No hubo palabras entre nosotros, solo un cómodo momento de silencio, uno que nos ayudó más que cualquier palabra podría en ese momento. Con una sonrisa y mi esposa a mi lado, me quedé dormido de vuelta al mundo de los sueños, abrazando mi pequeño rayo de sol. Hoy no era un rey, solo un hombre, con ganas de paz. 6 meses después. Y así pasó el tiempo. Los primeros meses tras la guerra fueron duros, sobre todo porque algunos señores importantes habían muerto. Entre ellos, los Tully fueron aniquilados. De padre a hijo, no quedó nadie, excepto Catelyn, que ahora era mucho más amigable. Al final, todos habían perdido algo. Algunos perdieron cosas pequeñas, como yo, y otros perdieron cosas irreemplazables, como Oberyn, quien perdió a 2 de sus hijas. Obara y Tiene, quienes, según mis cuervos y Oberyn, lucharon hasta el final como verdaderos guerreros. Ni qué decir tiene, Oberyn quedó destrozado con esto. Ni siquiera podía imaginarme a mis hijos muriendo. La idea era insuperable. Ned perdió más del 80% de su ejército, y la batalla había dejado a su heredero Robb con una pierna mala, nada que pudiera amenazar su vida o impedirle tener herederos propios, pero nunca volvería a luchar, cojear en el campo de batalla, sería su fin. Jon estaba en perfecto estado de salud, con algunos cortes aquí y allá, pero aparte de eso, tan nuevo como un Porsche, hijo de parecía que incluso aquí la armadura de la trama lo protegía. La cuestión era que todos habían perdido mucho durante esta guerra, incluido yo.
Mi ejército, antes casi imparable, ahora no era más que la sombra de lo que fue. Con unos pocos cientos de inmaculados vivos, y los Dothraki prácticamente desaparecidos. Un año después. Ha pasado oficialmente un año desde que terminó la guerra, y aún no me he recuperado del todo, pero cada día me siento mejor y mis fuerzas van volviendo poco a poco. En cuanto a las noticias, los Tyrell intentaron rebelarse en cuanto murió la matriarca de la familia, es decir, la única persona inteligente allí, así que sí, los eliminé. Les di muchas oportunidades, que se jodan. Pero esto hizo que los 7 reinos parecieran más, los 5 reinos, o los 4. Vaya, tengo que hacer los cálculos. ¿Y el reino? Era una obra en desarrollo, necesitaba arreglos con tantas cosas por arreglar después de la guerra. Mis facturas eran altas, menos mal que era el dueño del banco. Si no, bueno, prefiero no pensar en ello. Pero las cosas se estaban poniendo bien, por un lado tenía gente confiable en mi consejo, Oberyn como el maestro de las leyes, Ned Stark como la mano del rey, Tyrion a quien había perseguido personalmente, como el maestro de la moneda, Daisy Mormont como la maestra de los barcos. Algunos intentaron quejarse porque era una mujer y cosas así. Bueno, que se jodan, Lancelot como el Lord Comandante de la Guardia Real y Secreta, pero oficialmente Nick Fury como mi maestro de los susurros. Tenía mis razones para elegirlos a todos para esos puestos. No solo confiaba en ellos, sino que eran buenos en las áreas que les había asignado. Puedo esperar a ver cómo resultan las cosas. 10 años después. Todo era perfecto, la vida que nunca supe que quería, siendo una niña impulsiva, estaba en mi presente. Mi hijo, entrenando conmigo. Y mi hija, arrasándome en ajedrez siempre. Aunque eso último no es nuevo. Lo lleva haciendo desde los 9 años. Y aunque Geralt demuestra mayor destreza en combate, ella no se quedó atrás. Su estilo era más fluido y con intenciones letales. ¿Cómo va el entrenamiento?, preguntó Daenerys al entrar al patio de entrenamiento. Papá sigue siendo la amenaza manca que es, hizo pucheros Geralt. Deja de llorar, y mejórate, comentó mi sarcástica, amarga y adorable hija adolescente con una leve sonrisa. Oh, cállate, Geralt puso los ojos en blanco. No es como si pudieras vencerlo. ¿En combate? Todavía no, pero en ajedrez y otros juegos, sí, a diferencia de ti, le he ganado a mi padre. Rivalidad entre hermanos. Es tan hermoso verlo como padre, y divertido. Me encanta verlos discutir. A veces es relajante. Sobre todo porque mi princesita le gana la partida a mi pobre hijo. Él no era para nada tonto. Pero ella no es para nada normal, un genio entre los genios. Cada uno de ellos sobresalía en algo. Mi hijo era una mariposa social, mientras que mi pequeña princesa odiaba las interacciones sociales, decía que eran una pérdida de tiempo, que las únicas personas que le importaban éramos nosotros y que los demás solo querían algo de nosotros. Una verdad muy dura que ella misma aprendió al sacar sus propias conclusiones cuando tenía 7 años. Mi hijo, en cambio, quería ver el bien en los demás, aunque no de forma ciega ni estúpida. Sabía que algunas personas eran malas y querían usarnos, pero creía que todos merecen una oportunidad. Pero incluso con su actitud despreocupada y amigable, no era tonto, y descifraba las conspiraciones mejor que la mayoría de los adultos. No hace falta decir que me sentí orgulloso de ellos más allá de las palabras. En cuanto a mis otros hijos, bueno, después de entregarle Alto Jardín a Jon, porque esas tierras eran muy rentables y Jon era de confianza, mis hijos reclamaron la patria Targaryen para ellos. Como lugar para tener huevos si alguna vez encontraban pareja. Esto a su vez hizo que todos mis animales migraran allí, convirtiendo el lugar en un reino animal, casa Wildfire o casa Quimera como algunos la llaman. Un buen uso para ese lugar. ¿De qué sonríes?, preguntó Daenerys, besándome la mano. Vaya, me siento como una dama cortejada, me reí entre dientes. Uno musculoso y peludo, añadió Geralt con una sonrisa burlona. Sería educativo ver a papá con vestido, añadió mi princesita con una sonrisa traviesa. Bueno, soy feliz porque sí, dije, ignorándolos como buen padre. Porque sí, terminé abrazándolos. 10 años después. Finalmente descubrí lo que había perdido durante mi resurrección, había perdido una gran parte de mi vida, en lugar de envejecer lentamente como lo habría hecho, estaba envejeciendo más rápido que una persona normal. ¿Qué pasa, papá? ¿Te cuesta seguir el ritmo?, preguntó mi hijo con una sonrisa burlona mientras seguíamos entrenando. Chico, aún eres demasiado verde para vencerme, me reí entre dientes, mientras lo desarmaba con un solo movimiento y al mismo tiempo ponía la espada de entrenamiento en su garganta. Al final te venceré, papá, sonrió mi hijo.
Tengo dudas sobre eso, dijo mi hija poniendo los ojos en blanco, mientras agarraba una espada de entrenamiento. Tengamos un 1 contra 1, hermano, te aseguro que esta vez ganaré. Como sí, resopló mi hijo, poniéndose en posición. Mientras tanto me senté, viéndolos pelear con una sonrisa en mi cara. Aquí estaba yo, un hombre de mediana edad, con sus 2 amados hijos, y su amada esposa viviendo el día a día sin problemas. ¿Quién hubiera pensado que estaría aquí hace 30 años? ¿Quién hubiera pensado? Nos encargaremos de ellos, una vez que te hayas ido, Siseón el Tarión que había venido de visita hoy, los protegeremos. Gracias, sonreí mientras los veía pelear, sintiéndome algo cansado. Ronard, saludó Daenerys, dándome un beso mientras se sentaba a mi lado. Sabes que te amo, ¿verdad? Pregunté con una leve sonrisa. Lo haré, asintió Daenerys. Bien, bostecé, poniendo mi cabeza en su regazo, mientras me quedaba dormido lentamente sintiendo mi cuerpo cada vez más pesado, todo mientras pensaba, tuve una vida muy agitada, pero no me arrepentía, habría hecho lo mismo otra vez solo para obtener este resultado. Hubo un momento en que pensé que mi existencia aquí era una maldición, qué chico más estúpido solía ser. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.